¿Te imaginas que se pudiese construir el amor? ¿Qué pasaría si se pudiese construir una sonrisa? ¿Y si pudiésemos construir la paz? Construir la comprensión, construir la igualdad, construir todas las cosas buenas del mundo. Si todas estas cosas se pudiesen construir, seríamos los primeros en hacerlo. 107.2. Buenas tardes, nueva entrega del Bancal de los Artistas. Hoy tenemos la mesa y el programa completitos. Tenemos cine, tenemos música, series y uno de los grandes de la literatura murciana, el gran Paco Rabadán. Además, nos hemos levantado con la noticia del fallecimiento de Stephen Hawking, uno de los científicos más mediáticos y comprometidos con el cambio climático. Nos ha dejado grandes frases célebres, por ejemplo, la mejor esperanza para la vida humana serán las colonias en el espacio y nada puede existir para siempre. Momias poniendo precio a ambigüedad. Alguien va presumiendo discreción. Flojos de pantalón, líderes del diseño, novedad. Son la musa que inspira la ambición. Sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Síndrome de bufón, héroes de novelista verbiquí, provocando desprecio y reacción, luz en su condición, dueños del desparpajo frenesí, son la musa que inspira la ambición, sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. La carretera es nuestra vida, pero me pesa. Eso decía el gran Rosendo Mercado hace poquitos días, el líder de la banda Ñu y Leño, que a sus 64 años, recién cumpliditos, ha decidido jubilarse, con lo que está cayendo ahora con las pensiones. Pero bueno, abandona las largas giras y la carretera, aunque lo seguiremos viendo, creo yo, en algún concierto y es posible que siga grabando, pero las largas giras se han acabado con Rosendo. Bueno, también decían los Rolling que se jubilaban, todos los años lo dicen y ahí siguen. Y ahora sí, buenas tardes, ¿qué tal, Víctor Mirete? Bien. ¿Por qué te voy a decir otra cosa? Bien, hoy traes monólogo, cine, ¿qué traes? ¿Un poco de todo? Una mezcolanza. Un crisol de cosas. Y Jesús Boluda, vaya temazo, te he puesto. Hola, ¿qué tal? Es un temazo como la copa de un pino. De hecho, te tengo que decir una cosa, y es que cuando un maestro como Rosendo pide un receso, al resto solo nos queda ponernos en pie, levantar nuestra mano y aplaudir, porque es un pedazo de músico y un pedazo de artista que ha tenido España. Exactamente. Y bueno, muy buenas tardes al invitado de hoy que decíamos al principio, don Paco Rabadán. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, encantado de estar con los oyentes del Orquí, de La Voz FM.
más encantado de estar con los oyentes que con vosotros. Para ser sincero. Bien, Pero bien. bueno, es un No mal te voy a negar la mayor. Es un mal necesario, un mal necesario. Empezamos bien el programa. Es la semana grande de Paco Rabadán. No sé cómo lo del Corte Inglés, pues la semana de Paco Rabadán. Sí, porque O de también Caja lo, Murcia, de antiguamente. La antigua también lo vamos a tener en el quinto libro, ¿no? Es En es nuestro blog exclusiva. literario. Mañana es el cabroncillo afilado. El cabroncillo afilado. Sí, ¿El sí, sí. carboncillo o Carboncillo. Bien. De hecho, he oído por ahí que le vamos a hacer una entrevista esta noche, ¿no? Esta noche, en la cerveza. Entre cerveza y cerveza, muy Claro, bien. claro. Bueno, Que paga él. Va a ser curioso. Gustosamente. Va a ser curioso a la vez que ameno. hombre, el invitado Y siempre paga, ¿no? Vodafone. El invitado siempre paga y más si es Paco Rabadán, o sea que... Y decir que empezamos bien y tengo que pagar yo. Pues vaya. Hombre, pues para nosotros es muy bien. Sí, no, seguro. Bueno, antes de empezar, dejadme que recuerde que ya sabéis que tenemos hashtag esta temporada. Podéis usar el hashtag Bancalartistas, hashtag almohadilla Bancalartistas para preguntar cualquier cosa que os salga del móvil. Y también recordar que el martes 20 de marzo una nueva edición de Foro Poético del gran Hipólito Romero, bajo el título esta vez de Saetas y Cantes Mineros de Pasión. Habrá músicos, bailarines, guitarras, bueno, un montón de cosas. Y además la presentación del escritor Rubén Ayllón, que la presenta precisamente Emilio de Taller de Prensa, que prontito lo vamos a tener aquí en el programa. Vamos a hacer... Rubén Ayllón, que es músico y escritor. Ah, mira, pues todo terreno. Un hombre del Renacimiento. Y antes de pasar con Paco, también quiero... que siempre se me olvida saludar a algunos de nuestros oyentes, que estamos haciendo ya escuela, me gusta Sí, esto. sí. Quiero saludar a Eva Hernández, que es amante como buena pocas, amiga, buena buena amiga. amiga, amante como pocas de la literatura y de los libros, que además hace poco me dijo que lo hacía muy bien como presentador. O sea, que ya Sí, sabrá- también me dijo que yo lo hacía muy bien como monologuista, o sea que tú mismo. Por eso la habéis puesto la primera de la Por lista, eso hemos ¿no? puesto la primera, ya sabrá lo que dice. Y también quiero saludar a un amigo que recientemente se ha hecho muy fan del programa, porque muchos de mis amigos ni siquiera saben que presento un programa de radio. El otro día quedé con ellos y me dijeron, coño, pero tú presentas un programa. Y digo, tío, sí, o sea, no nos conocemos nada. ¿Has ¿no? dejado la droga ya o qué? Sí, no sé qué pasa. Pero bueno, quiero saludarlo porque cualquier cosa es buena para seguir captando audiencia. Así que saludo a Nacho Sarabia, una auténtica enciclopedia musical, con permiso del gran Jesús Boluda, que por cierto también es muy oyente de tu programa, Jesús. Sí, me lo han dicho mis... Yo también soy un poco varilaraña y me lo han dicho mis pajaritos que Sí. es un seguido de JB Rock Metal. Agradecerle sobre todo que esté ahí escuchando y que le mole, vamos. Sí, hay que hacer lo que sea para retener y captar audiencia nueva. Pero bueno, empezamos ya con Paco Rabadán y sobre todo vamos a centrarnos hoy en su novela Pensión Completa. Cuéntanos, por si alguien todavía no lo sabe, qué es Pensión Completa. Pensión Completa es un libro. Pues, Bien, tiene bien, cubierta, bien, bien. tiene una cubierta, una portada muy bonita donde sale un cadáver en un pasillo de un hospital, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con un hotel, ¿no? Lo de pensión. No tiene nada que ver. Hay un juego de palabras con el lector. Bueno, pues Pensión Completa es mi última novela. La última novela con la que me atreví con el género de humor. Básicamente es una comedia en la que, de alguna forma, yo quería quejarme. Esa novela se pergeña justo en el epicentro de la crisis esta económica que hemos padecido y que supuestamente estamos saliendo de ella, ¿no? Y quería pues quejarme de ciertas cosas o por lo menos plantear mi perspectiva de cuáles habían sido las razones que nos metieron en ese lío, ¿no? Y como no sé hacerlo con mala baba, pues tuve que recurrir, o se me ocurrió recurrir a la comedia para expresarlo. La historia básicamente es la de uno de estos chicos que seguro que conoceréis algún caso, de la generación Nini. Y que no tiene pues donde caerse muerto, está viviendo a costa de la novia hasta que la pobre pues se cansa de él y lo echa de casa con lo puesto, ¿no? Y tiene la brillante idea, cuando se encuentra pues, vagando por las calles sin ningún sitio a donde ir, de pasar la noche en un hospital. Y esa idea, en la sala de espera de un hospital, ¿no? Empieza a llover, ya sabéis los recursos literarios que utilizamos los escritores para ir conduciendo a nuestros personajes hacia donde queremos. Y se recuerda pues la sala de urgencias de un hospital ficticio, de una ciudad ficticia. Y estando allí, pues claro, se plantea y decide que no teniendo a dónde ir, pues la cuestión es hacerse pasar por enfermo con el propósito de por lo menos tener un sitio donde dormir, tener 3 comidas calientes y poder pues llevar una vida dentro de lo que cabe o de lo que son su problemática, pues más o menos normal. Y claro, ahí empiezan una serie de aventuras. Él entra, lo ingresa en una habitación por una confusión, etcétera, etcétera. Y empiezan a pasar personajes, sabéis que las habitaciones de la seguridad social, de nuestro sistema de salud público, pues tienen 2 camas, ¿no? Entonces se comparte habitación con otra persona. Y van sucediéndose una serie de personajes por esa habitación
que reflejan un poco desde mi perspectiva, y siempre en plan de comedia, siempre en tono de comedia, pues lo que es la sociedad española actual y los que, de cierta manera, han sido los culpables de esa crisis que hemos vivido y que no nos garantiza que se pueda volver a repetir el mes que viene. Yo es lo que te iba a decir ahora mismo, que más va, para mí, yo que la he leído, va más allá de una comedia, es un reflejo un poco de la sociedad, y que a mí me da a pensar que es de ese tipo de novelas que no tienen fecha de caducidad. Sí, bueno, yo intento hacerlas temporales, desde luego, no pongo matices que puedan encasillarla dentro de una época. No obstante, es una novela contemporánea, es una novela, en fin, no aparecen teléfonos móviles y está escrita, la escribí hace 2 años, ¿no? Esos detalles que quizás pues no me gustan demasiado porque reflejan un momento concreto de la historia. Sí, se podría... Pero como la historia se repite y como muchos de esos factores los hemos visto en otra época, con otra tecnología, con otros matices, pero es un poco un reflejo de lo que el ser humano, con lo que el ser humano convive. Sí. Y por desgracia se repetirá, dice, se repite, la historia se repite y por desgracia se repetirá, ¿no? Por eso, es mi forma de quejarme de ciertas cosas, y ya os digo, como no tengo mala baba, tengo que hacerlo en clave de humor. Porque es que si no, no me hubiese salido bien. La gente te estaba esperando, yo creo, a que sacaras algo de comedia. Después de 4 libros anteriores en los que la comedia no era, digamos, el factor principal, o ni siquiera un factor, yo creo que la gente te estaba esperando, sobre todo la gente que te conoce. Pues lamento mucho oír eso, porque una de mis manías, cada vez que voy o me pongo en un proyecto, en un libro, es sorprender a los lectores, que no se esperen lo que va a salir, ¿no? A grosso modo, siempre en las campañas de promoción, pues te piden que haga algún adelanto de lo que estás escribiendo. Seguro que vosotros me pediréis hoy que hable de lo que estoy haciendo para este año. Hombre, exclusiva. Sí, eso pasa, ¿no? Pero bueno, da unas pinceladas y tal, pero nadie se espera de verdad lo que se va a encontrar en la novela. El humor a mí me encanta, me siento muy cómodo. Yo estaría escribiendo novelas, estaría escribiendo comedia siempre, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, tampoco quiero ser tan previsible que mis lectores, que tantos años y tanto trabajo me ha costado conseguirlo, se lleven una sorpresa cada vez que sale un libro mío al mercado. Dentro de esas 5 novelas que tengo publicadas, claro, como bien decía, solo tengo una de comedia. O sea, tengo novela histórica, tengo novela policíaca, tengo novela infantil, tengo un abanico. Un surtido variado, como los bombones Leslie, que estoy leyendo aquí un tuit reciente que has puesto, fíjate, si leéis su Twitter, Tiene chistes. Tiene chistes el tío. Mira, el último, por ejemplo, no os metáis tanto con los borbones, que los de la caja roja de Nestlé bien que os gustan. O sea, sí, es muy de tu palo, por lo que veo. Sí. Todo se pega. Hombre, una referencia. Sí. El día que yo me muera, pues... Sistemológica. Tendré un sucesor. Estoy esperando fervientemente a que te mueras para coger el relevo, Digno sucesor. Hace poquito leí una entrevista en La Opinión, bueno, que tiene tiempo, en la que decías que el escenario es decisivo en una novela, ¿no? Y en este caso, el hospital, yo creo que prácticamente un personaje más, ¿no? Importante, y es todo ambientado en ese hospital, ¿no? Sí, vamos, yo soy de esos lectores, porque antes de escritor, pues soy lector, que me gusta que al escenario se le dé la importancia de un personaje, sin pasarse, porque todos aquí somos escritores y sabemos que a veces pues nos critican mucho los lectores que nos recreamos demasiado, a veces, sino en el escenario, en la ambientación o viceversa. El escenario es importante, y yo por lo menos cuando imparto mis talleres siempre lo digo, es un personaje pero secundario. Un personaje secundario tiene que estar ahí porque de alguna forma el lector se tiene que impregnar de esa... Es el vestido de los personajes. No es que me guste mucho la analogía, pero bueno, la vamos por buena. Es un personaje más, y el hospital era decisivo. Era decisivo porque yo necesitaba un sitio donde se fuesen pasando esos personajes. Y claro, y se me encendió la bombilla, ¿no? Un hospital, una habitación, con 2 camas, pues, van pasando personajes. Padilla, que es como se llama, o el seudónimo de mi personaje principal, está en una cama y van pasando por los personajes que yo quiero que reflejen un poco esa sociedad española, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos, que tenemos muchísimas virtudes. No solo pongo ahí virtudes, a mí aparecen muchas virtudes de esos personajes. No es autobiográfica, porque tú no eres un nini, vamos, por lo menos parece que trabajas.
Por desgracia nunca he podido ser un nini. Trabajo desde muy joven. Pero ¿has vivido alguna de las situaciones de formas, no como la plasma, pero ¿has vivido algo dentro de un hospital que haya reflejado en algún pasaje o que te haya servido de decir, voy a novelar un poco esto que viví yo? Claro, hombre, yo creo que por desgracia todos hemos pasado en algún momento por el hospital. Si no en primera persona, como sujeto activo, pues como acompañante. Yo, en mi caso, pues he tenido que acompañar mucho tiempo a mi madre, que estuvo ingresada. Y claro, hombre, uno va tomando notas. Vosotros sois escritores, lo sabéis. Llevamos siempre, ahora ya con el móvil, pues muy fácil, porque hay aplicaciones que vas tomando noticas y luego vas volcando directamente en el ordenador y es mucho más fácil, ¿no? Antes estaba el blog y el bolígrafo. Claro, yo recomiendo a cualquiera que quiera hacer un pinito a la hora de escribir y tanto el escenario como la ambientación hay que impregnarse un poco de eso, porque luego tienes que transmitirlo. O sea, es que tened en cuenta que los escritores somos una especie de filtro. Somos un filtro de la historia que contamos. Si no somos capaces de que ese tamiz no sea excesivamente fino y se queden cosas, demasiadas partículas, tenemos que dejar pasar cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que ese ejercicio que hacemos los escritores de impregnarnos, de estudiar el escenario, y porque si no seríamos incapaces de poder transmitirlo. Hay un género que yo de verdad me parece dificilísimo y es la ciencia ficción. Eso de que un autor sea capaz de recrear un escenario completamente imaginario, lo veo, tiene muchísimo mérito. Yo soy más zoquete. Yo necesito un escenario físico donde ambientarme y donde poder escenificarlo de una forma adecuada y que le llegue al lector, claro. Es que la ciencia ficción puede parecer chabacana cuando no estás acostumbrado a recrear ese tipo de escenario. Sí. Boluda. Sobre todo eso. Oye, a mí sí que me surge la pregunta, ¿cómo se saca algo de humor de un sitio tan frío como puede ser un hospital? Porque los españoles llevamos el humor dentro. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Sí, eso es verdad, nos tomamos todo a cachondeo. Sí. Nos recortan las pensiones, cachondeo. Sí. Twitter hoy está lleno del tema de las pensiones. Twitter, aparte del tema de Stephen Hawking, está lleno de bromas respecto al tema de pensiones. Somos un meme continuo. Oye, somos un meme continuo. ¿Sabéis un dato de la muerte de Stephen Hawking? A ver, me encanta ese ¿Sabéis hombre. que ha fallecido el mismo día que nació Einstein? ¿Qué me dice? Y los Las dos grandes mentes. Y los dos, la física cuántica se ha aliado con el universo porque se ha ido un 3-14. Ostras. Me encanta. Me has puesto los pelos de A ver punta. si se ha provocado así. Porque es muy cachondo el Hawking y dice... me voy Pero a... no lo veo yo clavándose un... ¿No? Vamos a... Bueno, a ver, antes lo decía y antes de seguir con Paco, sí me apetecía decir algo de Hawking y es una de esas pocas personas que han conseguido aunar en una misma persona filosofía, cultura y ciencia. Creo que para mí es la gran mente después de Leonardo da Vinci. Y todo ello con la imposibilidad que él tenía. Sí. O sea, Sí, no, bueno, el gen de superación es brutal. No me vale cualquiera que se ponga delante y diga, es que no puedo hacerlo. Es el ejemplo del ser humano Eso es. eficiente, efectivo y en todo... que el querer es poder, finalmente. Yo creo que No que sé si visteis la peli de la teoría del todo. La teoría del todo, ¡Buah! sí, que se llevó el Oscar el Brutal. actor. Y es que, claro, él era una persona totalmente capaz de joven y cómo se va consumiendo poco a poco la enfermedad a mí me dejó... Sí, pero no le achanta en ningún momento, no le apoca, sino que al contrario, él se va viendo que lo tiene y que va a ser a más y se va preparando para ello. Es una maravilla. Sí. El legado que ha dejado al mundo es inconmensurable. Como el que va a dejar Paco Rabadán. Paco Rabadán va a dejar un legado porque además... fíjate qué bien hilo, ¿eh? Es que, ¿te has alegado de lo que acabo de decir? Me alego. Estoy alegre completamente. Porque Paco pertenece a una asociación cultural histórica, podríamos decirlo, afincada en Alcantarilla, junto con compañeros como Alejo o Diego Rosique. Y bueno, es una asociación en la que tratáis de retomar y de dar cabida y dar importancia al patrimonio histórico, ¿verdad? Sí, bueno, esto ya es un tema muy serio. Aquí ya entramos... Ya has visto que no he hecho chistes ni Sí, nada. Bueno, sí, he hecho un poco, pero... No. Sí, bueno, la fundamos tanto Alejo García Almagro como Diego Rosique y un servidor, que somos la junta directiva de esta asociación que nace de una conversación en un bar, que yo creo que todas las asociaciones que hay en España nacen, aparte de grandes ideas, pues surgen en bares.
Y bueno, en la Alcantarilla, yo soy de Alcantarilla, aunque nací en Murcia, me crié en el barrio de San Andrés, pero llevo ya cerca de 20 años viviendo en Alcantarilla. Oye, te veo yo muy de la calle Navarra, no sé por qué. Al lado, justo, calle Sierra Morena. Sí, es que se te ve, no sé por qué. Será el talante ese abierto que tienes tú. Son de esas cosas como tu nombre. O sea, tú tienes más cara de Pedro que de Jesús. Pero Sí, por alguna me lo has razón. demostrado hace un ratillo, sí. Sí. ¿No? Porque Y de es Jesús que- Puente también Es tiene que tenías cara. que llamarte Pedro. Sí. Tenías que llamarte Pedro. Bueno, decía, Legado. legado. Jesús Boluda tiene el talento de sacarme de línea. De sacarme entre línea. Bueno, pues decía, en la Alcantarilla tenemos un enorme patrimonio histórico. No os voy a aburrir con este tema, pero sí que Alcantarilla No aburre. durante siglos ha sido, durante siglos y en la actualidad es sitio de paso hacia Andalucía. Eso ha creado un pozo histórico y un pozo monumental increíble. Y en el momento, que eso fue hace 3 años, que nos sentamos en ese bar, 3 amantes de la historia, a hablar de eso, pues se estaba cayendo a pedazos. O se estaba cayendo a pedazos, o simplemente no se sabía, o los vecinos, ni los propios vecinos de Alcantarilla sabían ciertas cosas que teníamos allí. Hablo de patrimonio, porque ahora mismo estamos centrados en una asociación histórico-cultural, pero el tema del patrimonio nos ha ocupado estos 3 años, totalmente, ¿no? Porque es lo prioritario. O sea, que un edificio se caiga, un edificio del siglo XVII, requiere que te dejes todo lo demás y te centres en eso. Y empezó así empezó. Vamos a fundarlo, vamos a empezar, no sé, a moverlo, a hacer una asociación con el propósito, pues, de que por lo menos cuando lleguemos, pongamos, por ejemplo, al ayuntamiento a hablar con el concejal implicado, pues que no llegue Alejo, Diego y tal, que llegue la asociación Legado. Esa era toda nuestra pretensión. Como si dijéramos, canalizar, institucionalizar un poco nuestras peticiones, o en este caso ya no eran peticiones, o sea, nosotros empezamos simplemente levantando voces de alarma. Oye, tenemos el acueducto de las Zorreras, que es de los romanos, que pasaron por allí, por Alcantarilla, como todas las civilizaciones que han estado en España han pasado por la ciudad de Alcantarilla, y se está cayendo. Y se está, o sea, esto en el momento, es del siglo XI, o por ahí. Madre. Eso el especialista es Alejo. Es evitar que quede en el olvido para poder llevar a cabo la conservación de ese La patrimonio. conservación. Mira, hay ciudades que del patrimonio histórico han hecho su negocio. Ninguna ciudad de España ni de ningún país se puede nutrir, se puede autoabastecer. Es decir, necesita que entre dinero de fuera. De ahí surge la idea del turismo. Del turismo. Y el turismo cultural es el que más dinero deja en las ciudades. Nosotros lo planteamos, siempre se lo planteamos a la administración, se lo planteamos como un negocio. Sí, usted arregle estas cosas, adecúelas para que venga gente a visitarlas y vendrá gente de fuera. Esa gente de fuera comerá, hará sus gastos en Alcantarilla. Eso es el turismo, Claro, básicamente. es que si no se la vendes como negocio, nunca vas a generar ese interés en esas instituciones gubernamentales, digamos. Sí. Porque el puro cariño, digamos, romántico, entre comillas, que tenemos la gente por la historia, Eso son pues las no tiene por qué asociaciones. ser, no tiene por qué ser compartido por los demás. Entonces, pues tienes que enfocarlo un poco así. Es decir, usted arregle este monumento y no se preocupe, que le garantizo que el bar que hay al lado va a tener más visitantes de lo que tiene ahora. Y a su vez, Y pues, generar actos alrededor de ese monumento, Efectivamente, paseos, y todo visitas, museos. Y nada, oye, de pronto empezó a subirse gente al carro y empezamos a tener peticiones de que querían ser socios, y estamos por 400 y pico, creo. Muy bien. Somos 400 y pico socios. Y ahí seguimos trabajando por la historia. ¿Y cómo se hace para que quede un poco de publi? ¿Cómo se hace un cualquiera socio de Legado? ¿Cómo puede ayudar, apoyar? No sé, nosotros siempre nos hemos basado, es una organización sin ánimo de lucro, tenemos de presupuesto cero. Cualquier evento que organizamos, como son estos últimos coloquios que hemos organizado sobre el Museo de la Huerta, etcétera, etcétera, nos buscamos patrocinadores específicos para ese evento. Es decir, si ese evento nos cuesta 150 euros, buscamos patrocinadores por 150 euros para pagar las dietas al señor que viene a dar Los la gastos de conferencia, gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre para eso nos hemos basado en las redes sociales. Nuestra única herramienta pública son las redes sociales. No hay web todavía. No tenemos web porque tampoco la creemos necesaria. Es decir, cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros, Lo más directo en las redes sociales. en Facebook, Legado, así como suena, aparecerá Asociación Histórico-Cultural. Sabéis que se puede mandar un mensajito privado. Bueno, vosotros sobre eso lo sabéis todo porque sois de nuevas tecnologías en la leche. Un mensajito privado, oye, que soy fulanico de Gal, que me gustaría hacerme socio. Nosotros le hacemos llegar la solicitud. No tiene ningún coste, no pedimos dinero, no pedimos nada porque no tenemos presupuesto ni queremos tenerlo. Ya os digo que para cualquier iniciativa solamente nos basamos en eso. Estamos barajando proyectos, hemos confeccionado estamos preparando un documental que ya está el guión hecho, que el guión lo he hecho yo, un documental sobre la transición en Alcantarilla y buscamos patrocinadores para ese evento en concreto.
para eso que queremos hacer. No Para tenemos ese ni cuenta para costear la corriente, producción para de- costear la producción, ¿no? Y así vamos funcionando y así vamos, ¿no? Con mucha atención, se han hecho cosas, hemos limpiado un acueducto, hemos hecho que limpien un acueducto, estamos con el tema del Museo de la Huerta, que precisamente invito a todo el mundo que vaya a verlo, que está en su 50 aniversario, estamos celebrando precisamente esta semana el 50 aniversario del Museo de la Huerta, vosotros lo conocéis porque hemos hecho algún evento literario allí, en fin. Bueno, yo me he criado por allí desde Bueno, que tú tenía sí, 10 años. efectivamente. Entonces, pues ahí estamos, trabajando por el patrimonio y por la historia. Estupendo. Genial. Bueno, pues dicho queda. Seguimos hablando un poco de los ninis. En esta mesa yo creo que no hay ningún nini, al contrario, cualquier proyecto que vemos, cualquier charco ahí, nos metemos todos. Pero ¿cómo, o sea, crees que estos ninis es una generación que está en peligro de extinción? Porque en la novela reflexiona mucho sobre las ambiciones de la vida. Por ejemplo, este Germán Chacón, ¿no?, que es el personaje. Es decir, ¿crees que la juventud tiene algún tipo de ambición o está un poco ya abocada al fracaso? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Creo que tenemos la mejor juventud de la historia en España. Tenemos la generación mejor preparada, Los millennials. la mejor, porque es así, ¿no? Y a la vista está que no se está exportando más talento que ahora. Ujú. Además, gente que termina carreras técnicas, que están los alemanes que se dan de palos por coger a un ingeniero salido de la Universidad de Cartagena. ¿Verdad? Cierto. Pero también es cierto que como pues, siempre hay tonos, ¿no? O sea, aparte de siempre que una luz brilla mucho, pues se producen sombras. Y esas sombras pues son los ninis, porque a la vez se genera esa gente, esos niños sobreprotegidos, quizás el problema sea la sobreprotección de los padres, y la falta de orientación también de los padres para decirle, oye, ¿qué profesión te gustaría? Porque es imposible que se eduque a un hijo sin que tenga una motivación Alcidio. vital, de decir que quiera ser algo. Todos hemos estado en el colegio y todos nos han preguntado, oye, ¿qué quieres ser de mayor, no? Sí. Germán Chacón creo que lo dice en uno de los pasajes, dice que quiere ser jubilado. Cuando le preguntan en el colegio quiere ser jubilado. O sea, eso está. De hecho, yo para ambientarme, o sea, para documentarme respecto a los ninis, Para ser jubilado hay que trabajar mucho. sí, mucho, y cada vez más. Adolfo asiente con vehemencia. y cada vez más, ¿no? Me ambienté en 3 ninis que conozco realmente. Sí. O sea, Padilla es una mezcla de esos 3 personajes, ¿no? Y es Un lamentable. saludo a esos 3. No saben ni quién son, ni jamás he llegado a hablar con ellos o profundizar tanto como para decirle que estaba escribiendo una novela cuya mezcla de ellos 3 era el personaje principal. Pero bueno, pues son faltos, carentes de ambiciones. Sí que es verdad que es una sobreprotección bárbara de los padres que permiten que eso sea así. Cuando empiezan a lamentarse los padres ya es tarde. Empiezan a lamentarse cuando ya le están viendo que tiene 23, 24 años y sigue en casa, se levanta tarde, se va a la televisión, etcétera, Y eso etcétera. ya no lo endereza. Y ya no lo enderezas, claro. Porque somos mamíferos y porque buscamos siempre el camino más fácil. A mí, yo lo ¿Qué tiene- reconozco, qué me tiene- hubiese encantado ser un nini. ¿Qué tiene que ver ser mamífero? A mí, ser mamífero lo único que me llama es que nos gustan las mamas. Pero eso de coger el camino Y hasta más aquí la fácil- intervención Aparte, de Boluda sí. en el programa de hoy. ¿Verdad? Mamífero viene de las De mamas. mamas. Sí, es verdad, te lo había- argumento- no había caído nunca. te lo- No de mamas and de papas, sino de mamas de mamífero. Bueno, Te lo argumento brevemente. Es una cuestión de la especie. O sea, los mamíferos buscan el camino más fácil. Es decir, tú a un mamífero le pones una senda y recorrerá la senda. Un reptil, por ejemplo, no. Un reptil es probable que se salga de la senda y esté deseando salirse de la senda. Los mamíferos, esa capacidad que tiene esa especie en concreto, que tenemos esa especie en concreto, de que si nos facilitan las cosas, nosotros cogemos lo fácil. Y cogemos lo... Necesitamos esa capacidad de esfuerzo, tener por lo menos objetivos en la vida que nos motiven y que nos levanten por la mañana. A ti, Jesús, ¿qué te levanta por la mañana cuando te suena el despertador? Pregunta delicada para Jesús, también te Es digo. complicada, sí. No, Charco, a mí me charco. levanta... La verdad es que yo me levanto con mucho ánimo, me gusta lo que hago, bien, Jesús. tanto el trabajo como en los temas personales, y no me para nunca pensar, oye, me levanto porque tal, sino porque... Pero te levantas por algo. A lo mejor que no lo hayas pensado no quiere decir que no suceda. Sí, claro. Tú te levantas por algo. Víctor, ¿por qué te levantas tú por las mañanas? Cuando te suena el despertador, ¿por qué no lo apagas y sigues durmiendo? Porque tengo que vivir. Y sí, Y que durmiendo vivo poco. efectivamente, Cristo. Cristo. Yo porque soy una persona también multitarea y tengo tantas cosas que o sea, me tengo que levantar tempranísimo para que me dé tiempo al cabo del día a hacer todo lo que tengo que hacer. Dormir Radio, es un mal blogs. invento para esta vida. Porque Tenemos objetivos. Lo que nos levanta es que tenemos un Objetivos, sí, objetivo. no, está clarísimo. Sean en el caso de los niños, sean en el caso de
las cosas que hacemos a diario, porque tenemos objetivos. Sea en el caso que dice Adolfo, que se levanta porque se está haciendo pipí. Yo no, yo me espero no puedo. Es que no tenéis orinal debajo de la cama. No, yo soy más de palangana, Yo soy de palangana y además de estas esmaltadas, que están súper chulas. Que de pueblo eres, tío. Sí. 268 páginas llenas de sátira, mordacidad. Hemos dicho un poco sobre las ambiciones de la vida de la juventud. También he leído mucho sobre el estado de bienestar, ¿no? Parece que había gente que decía, bueno, es que estás criticando como el estado de bienestar, y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que me fastidia mucho es que la gente se aproveche de él. El estado de bienestar, aquí llegamos al año 2000 muy bien, con una sanidad pública de mucha calidad, con profesionales extraordinarios, con unos colegios y unos profesores magníficos. En fin, eso nos cuesta mucho a los que trabajamos. A los que trabajamos nos cuesta mucho crear ese bienestar social. Me fastidia mucho que la gente se aproveche de eso. Es como algo de todos que quieren hacer suyo, ¿no? Y eso, mi personaje es especialista en eso. Mi personaje no solo se aprovecha del estado del bienestar, sino que lo cree un derecho por encima de todo. Los derechos son para quien se los gana, desde mi perspectiva. Y mi personaje, en este caso, que no trabaja en la vida, pues no se lo ha ganado. Con lo cual, pues no debería... Quiero matizar, no trabaja en la vida porque no le da la gana, no porque no encuentra trabajo. Esos no son los ninis. Los ninis son los que no trabajan porque no quieren. Y ni estudian porque no quieren, no porque no puedan. Sí, porque si no trabajas te puedes dedicar a cualquier cosa, a estudiar lo que sea, pero a llenar tu tiempo con algo, siempre, ¿no? que es lo que no entiendo yo mucho. Sustento económico, si no. Sí, pero bueno, aunque sea, vale, no encuentro trabajo tal, pero bueno, por lo menos estudia o te prepara o te hace un curso de dibujo, no sé, ¿sabes? Pero es que están en su casa prácticamente sin hacer nada, ¿no? A colación del tema del estado de bienestar, recuerdo una de las conversaciones que tuve con estos chavales, son conversaciones de jardín, Estaban por allí por el jardín y yo hablaba con ellos. El jardín de la rampa. Y entonces se quejaban mucho, dice, es que he ido al médico, me han hecho esperar, me han tenido una hora esperando en la sala de espera para recibirme y tal, y yo pensaba, pero si es que si por mí fueras que ni entrabas, o sea, no tienes derecho médico, no tienes derecho a una educación pública, porque es que ni quiere, va a perder el tiempo al instituto y hacer perder el tiempo a los demás. Se creen con el derecho a ese bienestar social que han creado nuestros padres, empezaron por nuestros abuelos, nuestros padres, que estamos manteniendo nosotros, y se creen con un derecho absoluto a él, ¿no? Ojo, y eso me fastidia mucho. Ojo, que yo creo que dentro de la comedia que Paco ha hecho hay un debate social muy, muy duro, claro, y muy... Porque no todo el mundo piensa como tú estás diciendo ahora mismo. Sí, hay mucha gente que vive en el sobreestado de bienestar. Han nacido con eso, entonces es casi como que es que esto me pertenece, es que sí o sí. Esto es así. Pero es que el bienestar social depende de un servicio público. El servicio público es un bien común. Y para que haya un bien común, cada individuo debe aportar su trabajo, su aportación para el bien común en el que tú también estás. Claro. La vida en sociedad se basa en eso. Se basa en que todos aportamos un granico de arena para la sociedad mantenerla. Desde que el ser humano decide meterse en una cueva con alguien más, ahí ya se crea una sociedad de dos personas, aunque solo sean dos personas. Y la cueva hay que mantenerla, hay que limpiarla, hay que salir a cazar para traer lo que cazaran entonces, que los yum o lo que fuera que cazaran, ¿no? Entonces, es decir, requiere un trabajo que no puede recaer en una de las dos personas que viven en la cueva, tienen que trabajarlo los dos. Y ese es el estado de bienestar social, lo elevamos a su máximo exponente y llegamos al siglo XXI. Pero eso es. Sí, pero es lo que estamos hablando, no es un estado de bienestar, sino un sobreestado de bienestar para muchos. Sí. Y hablamos de todos los estamentos, no estoy hablando del nivel más bajo, sino desde el nivel más alto hasta el último. Al final aquí en España, y esto es cruel, pero es así, vamos a lo nuestro y a ver qué podemos sacar y a ver qué podemos rapiñar. Somos un poquito egoístas, sí, ¿no? Yo le quitaría el poco. Somos egoístas aquí en España. Somos muy, muy dicharacheros, muy tal. Y yo tengo claro una cosa, y es que mientras que haya fútbol en la tele y cerveza en los bares, aquí en España no pasa nada. Los políticos han robado no sé cuántos, no me voy a meter ni si son rojos, azules, verdes o amarillos, y no pasa nada. El rey ha hecho no sé qué, no pasa nada. El cuñado, el yerno y el otro ha hecho, no pasa nada. Porque esta noche juega el Barça. Claro, y hay cerveza en el bar. Y mientras tanto... Que pague el Estado. Aquí estamos. Y de eso habla un poco también la novela. De esa falta de esa impunidad con la que la gente hace las cosas y no hace daño a todo. Si nos damos cuenta, históricamente el humor es una plataforma crítica. Claro, todos los humoristas, la sátira viene de todos ahí. los humoristas, incluso los más actuales o los que hemos vivido como Martes y 13, los Morancos, Faimino y Cansado, Tipicol, todos usaban el humor
para hacer una crítica social. Pues mira Quevedo. Sí. Pionero. Sí. Vamos a aprovechar que todavía no empieza el Barça, porque luego tendremos un bajón de Te audiencia. veo tenso, Cristóbal. No, yo estoy tranquilo. Pero no, luego tendremos un bajón de audiencia por si queda alguien escuchándonos cuando empiece el partido. Vamos a seguir repasando la trayectoria un poco de... Hemos hablado de Pensión Completa, pero tú tienes otras novelas. Tienes Capricho de Dios, Símbolos del Pasado, Tierra y Agua, Corazones Enterrados. Cuéntanos, primero, ¿por qué empezaste a escribir y cuándo? Yo soy un escritor accidental. Yo llego a esto de rebote, ¿no? Lo que sí he sido es un gran lector pues desde muy pequeño. Yo soy el menor de 5 hermanos, con la suerte de que pues, mis hermanos, mis hermanas pues estudiaban y en casa siempre ha habido una biblioteca. Siempre hemos tenido libros, pues eso, ya de niño leía. También tuve buenos profesores que me aconsejaban bien sobre lo que era realmente la lectura. Tú heredabas los libros de tu hermano, ¿no? Porque eras el pequeño, me imagino. Sí. Y eso hace que tenga que mis contenidos en la cabeza sean heterogéneos. O sea, te puede sorprender, Cristóbal, pero yo desde muy pequeño, pues de mi hermano mayor, él leía las novelas del oeste. Estas de Estefanía Lafuente. Estefanía. O sea, yo ya, pues quizás de la Mili, con 8 años, pues veía una novelita de esta en la mesilla, que además era de intercambio. Mi hermano bajaba al kiosco, daba 100 pesetas y dejaba la vieja y cogía la nueva, una película de Eran estas, todas ¿sí? iguales, esas novelas eran todas iguales. Eran todas iguales, sí. Pero oye, tenían acción toda la que quieras y más, ¿eh? Vamos, Tiro, los a pólvora. La chica en apuro. Y el sheriff. Sí. Se repetía mucho, pero bueno, eran divertidas. Desde eso hasta novela romántica de mi hermana. En fin, ya de pequeñito pues tenía ahí una... Lo que te caía, ¿no? Pues lo cogía. Lo que me caía lo cogía. No obstante, yo soy de la generación, tengo 46 años, soy de la generación que aprendió a leer con los Mortadelos. Con Ibáñez. Ibáñez me enseñó a leer, ¿no? Con Mortadelo y Filemón. Que eso es algo que ahí critico un poco a los centros docentes. Que ya desde bien temprana edad ya casi que obliguen a leer La Casa de Bernarda Alba. Sí, tienen que leerlo, pero tienes que educar en la lectura, no obligar. Tienes que leer esto, tienes que leer... Permítele que lea cómic, que haga un trabajo sobre el cómic en el colegio, en el instituto, porque tienen al final 12, 13, 14 años, un libro si que no 8, 9 o 10. Sí. Entonces, inícialos en la lectura. Me dejáis que quiero dar mi opinión al respecto. Mira, yo he dicho que tuve mucha suerte con los profesores que tuve, desde bien pequeñito, ya en la EGB. Y a mí me dejaron muy claro desde el principio, entre ellos, mis hermanos que también han sido lectores, etcétera, me dejaron muy claro desde el principio que hay 2 clases de libros. Aunque el formato sea igual, que sean cubiertas con hojas y tal, pero son completamente distintos. Uno son los libros que te enseñan cosas, que son por los libros docentes, los libros de texto. Y luego hay otros libros que son para divertirse. Novelas, el formato, vuelvo a repetir, es el mismo, pero el contenido es totalmente enfocado para divertirse. Eso me lo enseñaron a mí mis maestros desde bien pequeñito, ¿no? Y entonces había los libros que tenías que estudiar para los exámenes, para ir aprobando y para aprender cosas. Los libros para tener una preparación académica. Pero luego había otros libros que yo podía coger durante el fin de semana y podía divertirme y podía pasar un buen rato. Las minas de Rey Salomón, Julio Verne, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de Sherlock Holmes también desde pequeñito ya los leía, y etcétera. Entonces, claro, eso es lo que yo creo que la diferencia no la explican bien en los colegios. De la forma tan sencilla como lo acabo de decir. Chicos, no todos los libros son iguales. No todos los libros, o sea, este libro que tengo aquí no se parece en nada a este de naturales que tienes aquí. No, el de naturales tienes que aprender ciertas cosas para ser una persona de provecho y para que a la hora de que hables con alguien no hagas el ridículo. Pero luego tienes otros libros que te van a divertir mucho. Es un formato. Yo entiendo la literatura, vosotros me conocéis, sabéis que soy un defensor de que forma parte del entretenimiento. Yo siempre lo he visto como parte del entretenimiento, no lo veo nada... Es un arte y el arte está hecho para entretener. Probablemente por eso mis novelas nunca alcanzarán una excelencia literaria, porque yo lo que busco es precisamente el entretenimiento, el que alguien se lo pase bien. Pero leyendo eso es una mis novelas. excelencia, el conseguir entretener a alguien... Es muy difícil. Es una excelencia. Es muy difícil. Pero bueno, a los puristas es que no les gusta esto. A los puristas de la literatura no les gusta que se enmarque, la literatura dentro del entretenimiento. No, que es un arte y Paco, yo tengo que disentir en lo que has dicho porque para mí una novela buena es una novela que te engancha y una novela que deseas continuar leyendo. Sí, él está defendiendo eso. Y a mí contigo me ha pasado. Es decir, no puedes decir que tú no vas a llegar a nada porque a mí, por ejemplo... García Márquez conmigo no lo ha hecho nada más que en una novela y tú lo has hecho. Sí, bueno, me refería a la excelencia literaria, esto que los puritanos llaman lo que es la verdadera literatura. Los académicos. Mira, en España sí que eso podríamos estar hablando toda la tarde, yo me enrollo mucho y Cristóbal me va a dar un pescozón, ¿no? Pero bueno, en España hemos tenido muchas etapas.
con la literatura hemos tenido muchas etapas, digamos, la historia reciente, la historia contemporánea. Hablo de Camilo José Cela, de Miguel Delibes. Todo eso, de alguna forma, voluntaria o involuntariamente, revistieron la literatura española demasiado, la encorsetaron demasiado, le pusieron una costra por fuera de decir, no, señores, aquí en esto nos manejamos 4 escritores y somos súper excelentes y somos geniales. Que luego no es así, porque luego lees las novelas de Camilo José Cela o de Miguel Delibes y son encantadoras, reflejan el social, pero ellos de alguna forma eran gente muy seria, Umbral. Era gente muy seria que llegaba a las tertulias literarias y allí se mantenía un silencio absoluto, allí tenía que ser todo... prácticamente en misa hay más ruido, ¿no?, que en esas tertulias literarias y en esos entrevistas que hemos visto todos en televisión. A ver, yo lo tengo comparado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en los estilos de pintura, en todos esos estilos, que tú puedes coger un estilo rococó, que te puede gustar mucho, pero o poco, y es muy adornado, muy y eso, la literatura que tú estabas hablando era así, era muy perfeccionista, muy cerrada y tal, pero al final tú te pones a verla y te puede gustar o no. Sí. Es decir, puede haber un cuadro mucho más simple o una escultura mucho más simple, pero no y simple, que a ti te llame. Es decir, no, en rococó no le gusta a todo el mundo, y el cubismo no le gusta a todo el mundo, y el otro no le gusta a todo el mundo. Y con la literatura pasa lo mismo. Sí que es verdad que Paco tiene razón en el hecho de que está muy encorsetada, era muy elitista, tenías que ser un académico, un catedrático para poder sacar un libro, y no era así, porque posiblemente se hayan perdido muchísimas muy buenas historias en gente a la que no se le dio cancha y que lo llevaban dentro y no lo pudieron sacar, cosa que ahora, por suerte, ahora ya sí podemos hacer. Claro, esto ha evolucionado maravillosamente bien, y en Murcia ya, si queréis hablamos del tema, pero tal, ¿no? Sí. Y entonces eso era esa literatura, eso lo arrastramos todavía un poco en los colegios. Decía, para contestarte brevemente, ¿por qué yo he visto en una de mis listas en un colegio una de mis novelas compartiendo con lectura obligatoria con la Galatea de Cervantes? Fíjate la diferencia. O sea, la diferencia, no quiero decir que la mía sea mejor que la Galatea de Cervantes, ni mucho menos, pero sí que a un crío, me imagino que de 10 años le colocas la Galatea y luego le metes Corazones enterrados míos, pues no sé, le arma un poco de lío. Yo con esto solamente te pondría un ejemplo. ¿En el colegio obligan a los críos a escuchar un determinado tipo de música? No. ¿Obligan a ir al cine a ver un determinado tipo de películas? Porque los obligan a leer un determinado tipo de libro. Exacto. No lo había pensado así. Pues seguimos insistiendo y seguimos metiendo a Cervantes y seguimos metiendo... Sí que es verdad que sí que se han abierto un poco más las miras en ese sentido. Sí que siguen manteniendo una lectura obligatoria. Casa Bernarda Alba, La Colmena me suena que estuvo un tiempo y tal, pero por ejemplo esta mañana he visto que Fran J. Marvel lleva toda la semana yendo a pero eso es un ejercicio y un esfuerzo del autor local, del empeño, de la presión, pero no es algo generalizado, es algo muy localizado. Sí, y muy importante, y en esto le doy mucha razón a Paco, del Departamento de Literatura y del responsable del Departamento de Literatura de ese instituto. O sea, si tú das con una persona que ame la literatura, que le guste que los niños lean, sea lo que sea, pero lean, al final tienes que ir por ahí. Porque si no te gusta o no quieres abrir el encorsetamiento que hay, al final el niño no va a leer. Porque, a ver, yo leí la Galatea con 15 años y ¿qué quieres que te diga? No me acuerdo ni de una palabra. Bueno, eso, ¿no? El Quijote es un libro maravilloso, pero es un libro que tienes que cogerlo tú, te tiene que llevar a ti. Es decir, no te tienen que obligar a leer el Quijote, háblame de versión de crío, me da igual. El Quijote habla de una historia de hace muchísimos años, que yo creo que a un crío de 10 años, yo tengo un crío con 8, no lo ha cumplido todavía, con 7, que le hables de hace 6 siglos. Y además tenemos una suerte muy, muy grande, y es que los libros, como bien decíamos antes, son atemporales. Sí. Yo pongo mi ejemplo, y es que yo leí Carrie con 16 años, y yo decía, pero ¿esto qué es? Claro. Y lo leí hace un año, y vamos, yo me tuve órdagos continuos. Todo, a la mayor. Todo tiene su momento. Perdón. Bueno, lo has mencionado y no quiero que se me olvide, a Fran J. Marvel, que recién ha estrenado su última novela, Stradivarius, y es otro de esos exponentes de la literatura regional de Murcia,
que juega con el entretenimiento y juega con el arte y con la cultura, sí. desde el trabajo y desde el método, y para mí es un baluarte que tiene la región, Fran J. Marvel. Unas novelas entretenidísimas. Que además sé que nos escucha de vez en cuando y que además me pidió en la presentación, me pidió expresamente que lo llamásemos un día. La agenda ahora suya perfecto. es brutal, porque sabemos que es multidisciplinar este hombre y está siempre con la agenda Ahora que tenemos colapsada, teléfono y ahora que tenemos inaugurado, teléfono, que las nuevas tecnologías han llegado. Al bancal. Tenemos tele a color y todo ya. Sí. Pero se me ha ido por la tangente, no me ha dicho por qué empezaste a escribir. Hemos dicho tus bueno, ya orígenes. de forma accidental. Bueno, por eso que era un lector, leía mucho y te empuja, pues empecé a hacer unos cuentos, unos relatos, a escribir unos relatos, me atreví, pues imagino que sería en un momento de aburrimiento, dije tal. Creo recordar que hubo un libro que sí me empujó a escribir un relato, que es el de Saramago, Las intermitencias de la muerte, o algo así se titulaba. Se titula. O La muerte intermitente o Las intermitencias de la muerte, de Saramago. José Saramago es un pensador. Me encanta Sí, bueno, Saramago. me pasó con ese libro como me podía haber pasado con otro, pero sí, que se me ocurrió una idea de escribir un relato. Y dije, pues voy a ponerme y lo escribo. O sea, relativamente hace poco. Sí. Bueno, yo creo que ya llevas 10 años, por lo menos. No, 10 años seguro. 10 años seguro, porque ya gané el primer premio, que fue en 2006. Tierra y agua. 2006. En 2006, ¿no? ¿Sabes que José Saramago fue el culpable de que yo escribiese La ira de los mansos? ¿Así? Fíjate. ¿Con cuál? ¿Con qué novela? No con una novela, sino con un fragmento que habla de la ira de los mansos. De los mansos. Que además creo que es pórtico, ¿no? En la novela no utiliza. Sí, y en la novela lo uso un poco la cita o el fragmento y lo pongo como como que fue la cita. A modo de pórtico está al principio, sí. La he leído, está muy bien. Gracias. La ira de los mansos. No te preguntaré qué te ha parecido, por lo menos en antena. Hemos venido aquí a hablar de mi libro, no del No, es que al tuyo. decir Saramago me ha transportado. Sí que voy a aportar que la ira de los mansos se está transformando y ya está siendo la ira de los gansos. De los gansos. Porque van aquí el Saliras y que van por ahí haciendo una tournée. Oye, ¿qué tienes por ahí de la ira de los mansos? No, bueno, Nuevo. si ahora la ira de los mansos se está transformando al final en un monólogo y ya está. Y es simplemente en desvincularse del libro y convertirse en un ciclo un poco absurdo de mi vida. Y el domingo estoy en La Unión. El domingo estoy en un local de La Unión que se llama Bar El Oasis. Buen nombre para un bar. Y ahí estaremos unos cuantos haciendo... Yo voy a ir, ya te lo digo. ¿Vas a venir? Sí. Es que Cristóbal es un asiduo. Sí, soy una groupie total, Sí. ya te he visto 2 veces. Pues mira, a colación de esto, ahora viene nuestro oasis particular y es que vamos a hacer una pausa musical qué bien hilas, tío. con un grupo. Y es que en esta temporada, Mirete, no sé si lo sabías, que estamos apostando por los grupos murcianos y esta semana vamos a traer un grupo que se llama The Bajo. Os oigo, Band. me consta, porque os oigo. Es una banda lorquina que nace con la necesidad de hacer rock and roll y hace un rock and roll muy bonito. Rockeros. Y es que, si lo queréis buscar por ahí, es de Bao, con H, pero ellos le ponen, como un guiño a la pronunciación del sur, le ponen la H, pero se lee con un... De Bao Band. Con una profunda J, es de Bajo Band. Abajo van. ¿Vale? Es una banda que ha presentado su segundo trabajo hace poco, se llama Basado en Hechos Reales, tienen un estilo bastante definido de rock and roll, 12 temas ahí basados en la experiencia y un sonido compacto que no deje indiferente a nadie. Muy chulo. Así que vamos a escuchar un tema que se llama De Tripas Corazón. Creía que lo tenía todo controlado, pero sigo destrozando el almanaque. Todo sigue igual en gris y desordenado. Me siento como pez en un estanque. Mis sueños tropiezan por tu senda. Y aún así salgo a la calle a buscarte. Parezco un personaje de leyenda. Sin pensar si habrá segunda parte. Pero hoy no pisaré la escena. Soy de tripas corazón y fumando espantaré las penas. No quiero que me eches de menos, pues voy dando palos de ciego. Ando lleno de humo y silencio, devoro besos y amores desiertos.
y los sueños caen en picado, con los dientes apretados, mis actos se vuelven pecado, llevo los ojos de rojo anegados. Acorralado no me quiero sentir, con el corazón triste y desahuciado. Mi sino sigue tentado de morir. Tranquilo y en tus brazos derrotados. No quiero que me eches de menos, pues voy dando palos de ciego. Ando lleno de humo y silencio, devoro besos y amores desiertos, y los sueños caen en picado, con los dientes apretados, mis actos se vuelven pecado, llevo los ojos de rojo anegado. Hoy no pisaré la escena, soy de tripas corazón, y fumando espantaré las penas, pero hoy no pisaré la escena, soy de tripas corazón, y fumando espantaré las penas. Pues temazo que hemos escuchado de Tripas Corazón de Bao Van, y aquí seguimos en el bancal de los artistas. Una semana más con el gran Paco Rabadán. Nos hemos quedado todos extasiados con este temazo. Me ha gustado mucho la canción. Me gusta esto de la nueva sección, además de temas regionales y de Murcia. Pero bueno, seguimos en el bancal de los artistas, seguimos con Paco Rabadán, que nos estaba contando por qué se hizo escritor. Y bueno, Paco Rabadán, que yo creo que es uno de los máximos exponentes de la autoedición, ¿no? Porque todos tus libros son de Círculo Rojo. Todo. ¿Qué tal? ¿Qué opinión tienes de las editoriales tradicionales? Me interesa mucho tu opinión. Bueno, yo me llevé una enorme decepción. Yo a la autoedición llego por reivindicación, porque ganó el primer concurso literario que me sitúa un poco dentro. Gané unos cuantos de relatos y tal, pero escribo una novela corta que se lleva el 30 premio de Jumilla, la 30 edición. Y a partir de ahí pues empiezo a ser conocido, la gente lee la novela, le gusta mucho. Una edición además que sacó el ayuntamiento de Jumilla de 1000 ejemplares que eran gratuitos, que se iban regalando por ahí, por los colegios y todo eso. Y bueno, pues me decido a escribir otra novela. Y cuando la tengo escrita, pues empezamos el peregrinaje ese que hacemos los autores de enviar el manuscrito a ciertas editoriales. Cuando yo veo la situación, que sí, me llaman de alguna editorial y me ofrecen publicarla, bueno, pues lo siguiente ya sabéis que es la firma del contrato. Y veo que pues un libro que se va, no es por dinero, yo en esto no estoy por dinero, pero tampoco estoy por hacer el primo, ¿no? Y veo que un libro que se vende, los escritores de nuestro segmento estamos entre los 10 y los 15 euros,
pues que me iban a quedar apenas unos céntimos de cada libro, Así entre lo que se lleva la editorial, entre lo que se lleva la distribuidora, etcétera, etcétera. Más luego, pues ciertos aspectos del contrato que no me gustaron, como son los derechos audiovisuales. Todos los escritores tenemos el sueño de que en algún momento alguien, bueno, si no todos, muchos, tenemos el sueño de que alguien se fije en nuestra novela y se haga una película o se haga una serie de ficción episódica, se haga cualquier cosa, ¿no? Y me veo en el contrato que tengo que renunciar a todos los derechos audiovisuales, que eso es que se lo queda en propiedad la editorial, etcétera, etcétera. O sea, se lo quedaba todo. Sí. Se lo quedaba todo y a mí, a cambio de cada ejemplar, pues te daban unos pocos céntimos, ¿no? Y no me gustó la idea. Me pareció, me llevé una enorme decepción porque luego aparte la tirada no estaba clara. Claro, te decían, mira, vamos a sacar 2.000 ejemplares. ¿Qué comercialización iba a tener? Claro, y te dicen 2.000 ejemplares de... qué tirada más grande, fíjate, claro. Una tirada grande para Murcia, pero para toda España 2.000 ejemplares no son nada. Uno en cada librería. Son probablemente Madrid, Barcelona y Sevilla y poco más, ¿no? Entonces, pues, encontré esta fórmula, encontré aquí el único problema que yo tenía cuando yo empiezo era la distribución, porque un libro de autoedición pues no había distribuidoras o las distribuidoras convencionales no lo querían. Pero paralelamente a esto conocí a Emilio Tomás, de Taller de Prensa y Comunicación. Habíamos estado, y que le envío un afectuoso saludo, y que habíamos estado trabajando juntos en un periódico de Alcantarilla, pues ya teníamos cierta amistad y tal, y yo de alguna forma pues le dije, vamos a ver, Emilio, lo liaste. Sí, te mueves muy bien en esto, y ¿por qué no publico el libro yo con autoedición y tú pues lo ofreces por ahí? Porque entonces en ese momento Taller de Prensa se dedicaba a ir por los colegios ofreciendo una actividad chulísima, que era hacer que los críos hicieran un periódico. Ofrecían un periódico del colegio, un periódico escolar, ¿no? Y sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, ¿no? Pero en ese momento solo y exclusivamente se dedicaba a eso. Digo, bueno, pues tú ofreces mi libro por los colegios y tal, y oye, pues tú te llevas una comisión, lo que es una especie de... Y digo, oye, pues sí, pues vamos a probar, ¿no? Y empezó a funcionar, que poco a poco fueron autores llamándolo también de autoedición, de decir, oye, que me he enterado que estás vendiendo el libro de Paco Rabadán, pues súmalo a tu fondo editorial y acordamos una comisión y tal. En resumidas cuentas, lo del tema de las editoriales grandes es, no lo voy a llamar una estafa, porque probablemente me podría meter en un lío, pero ahí lo dejo, ¿no? O sea, es un sueño ficticio que nos meten a los autores que queremos de verdad publicar nuestros libros. No hace falta pasar por el aro, no hace falta cometer esos abusos. Se aprovechan de las ilusiones de los pardillos. De los pardillos. Mira, mi fórmula no puede ser tan mala cuando esta semana o la anterior Lucía Echevarría ha roto relaciones con todas las editoriales y se ha autopublicado su última novela. Ayer estuvo en un programa de Vente a cenar conmigo, VIP. Sí, porque la pobre mujer pues veía un poco lo que yo sí pude ver con tiempo antes de firmar ese contrato, y es que de sus novedades que se venden a 25 euros, pues se llevaba unos pocos céntimos. Claro, y encima renunciando a todos los derechos y todo para la editorial y tal. Pero ¿tú crees que está un poco estigmatizado todo este tema de la autoedición? Hay mucha gente que dice, la autoedición... Mira, bueno, estigmatizado. ¿De cara al lector te refieres? Pues mira, el lector se va a encontrar en los libros de autoedición libros buenos y libros malos. Claro, como en todo. En Alfaguara va a encontrar libros buenos y libros malos. Lo que sí, desde luego, puedo decir, porque lo estoy viviendo y vosotros lo estáis viviendo conmigo, es que la autoedición ha abierto un abanico de posibilidades de literatura independiente maravilloso, extraordinario. Ahora mismo, y sobre todo en Murcia, es lo que más conocemos y donde más nos movemos. O sea, ya no tenemos sota, caballo y rey, ya no tenemos que leer lo que impera en el mercado editorial nacional. O sea, que en Murcia ahora mismo puedes leer sobre cualquier cosa, novelas de terror escritas por murcianos, de la histórica, ambiental de la región. Efectivamente. Ha abierto un abanico de posibilidades increíble. ¿Y qué te parece el hecho de que no pasen un filtro mínimo de calidad, ya no literaria, sino por lo menos ortográfica y de edición? Pues si tú hubieses salido hoy a la calle sin ropa y con sujetador, ¿de quién tendría la culpa de eso? Ya, sí. ¿La autoedición? O sea, quiero decir, la Levi Strauss o tú, que te has atrevido a salir a la calle haciendo el ridículo. Al final forma parte de la conciencia y la ética del propio autor. Del propio autor. Vale, pero pasa una cosa, y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo he comprado un libro de autoedición y me he gastado 15,95
Y por ponerte un ejemplo, para poner al vino me lo puso separado y con V. Muy bien, no vuelva a comprar ese autor. Sí, pero Eso me he es gastado fácil. 16 euros, que son míos, Ujú. en una estafa. Y cuando vas a ver una película de Ridley Scott y te has gastado 7 euros en entrar al cine y es una patraña porque no te ha gustado, al final viene un poco a ser... ¿De quién es la culpa? No, ¿del creo- autor creo, o de...? creo que la comparativa no es... Bueno, es un poco exacerbada, pero al final es que en el arte te la juegas, a que te guste o que no te guste. Como estamos en familia, No. ¿puedo poner un ejemplo? No, pero sí, perdón un momento, Paco, pero no estoy diciendo que te guste o no te guste, Sino que te sientes como estafado. sino que creo que debería... yo estoy muy a favor de la autoedición, de hecho, creo que no es un ramo o un gremio denostado, sino muy al contrario. Es decir, cuando tú tienes una publicación, puedes hacer por editorial o por autoedición. Y son las dos igual de válidas, igual de buenas. O sea, no lo veo en un estamento ni abajo ni encima. O sea, en ninguno de los dos. Pero sí que es verdad que creo que tiene que pasar un primer Un mínimo filtro. de calidad. Efectivamente, porque no puedes sacar un libro con 25 faltas de ortografía en cada una de las hojas Que ya y no son ponerlo erratas. a la venta. Claro. A eso Es me injusto, refiero. es injusto. Independientemente de que el libro te guste, no te guste, sea mejor o sea peor. Bien, voy a poner un ejemplo ahora que estamos en familia, como seguro que Pérez Reverte no me está escuchando. Bueno, No sé, pero no se sabe, Bueno, el tango de la Guardia Vieja. Ujú. Buen libro. Repite la palabra adecuado en cada párrafo. Sí. Adecuado en cada párrafo. No llegué a contarla porque serían miles las veces que repite la palabra adecuado. Eso ocurre en todo. Eso ocurre en los libros. Sí, que te refieras a la ortografía. Bueno, si es que también encontrarte una novela con muy buena ortografía, pero que la trama sea insulsa o... No tiene por qué ser buena. Ya. A ver si me ¿Qué quiero entendéis decir? el criterio. El Sí, no, criterio sí, es, claro. Sí, a sí. ver, yo a colación de lo que tú estás diciendo, yo he leído un libro de un premio Ateneo de Sevilla Ujú. en el que repitió, además que las conté, ¿no? Si fueron 350 veces, Sí. como sí. Efectivamente. Y hablé con el autor, lo tuve delante, se lo comenté y tal, y le dio por reírse. Dice, mira, no me lo habían dicho. Digo, pues mira, tantas en tantos sitios. Sí, sí, Y sí. es un premio Ateneo de Sevilla. Sin embargo, el hecho de que repita tantas veces eso no le restaba, sí que le restaba a mí personalmente, porque ya tenía yo ese conflicto, pero no le restaba atractivo a la novela en sí, ¿vale? Lo que me refiero es que creo que se deberían de guardar unos ciertos criterios dentro de la autoedición Sí. para que haya un mínimo, para que si me vas a cobrar, que me cobres por algo Por lo menos limpio, que tengan un limpio. editor, Solamente digo limpio. Sí. revisor de ortografía, por lo Eso menos. sería el ideal. Pues son costes Eso sería extras, el son ideal. costes extras que tú Sí. los puedes contratar. Sí, 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 también. sí, sí. Ese sería el ideal, pero yo recurro otra vez al ejemplo de salir a la calle mal vestido. El problema es tuyo. O sea, si haces el ridículo, lo haces tú. Si algún autor se atreve a escribir un libro sin pasar ningún filtro, sin encargarle el trabajo, como decía Víctor, gastarse el dinero en un corrector bueno, profesional, que sepas que te va a hacer un buen trabajo, oye, te la juegas tú y estás haciendo el ridículo tú. Sí que resulta injusto que te has gastado un dinero en algo, pero bueno, es que nos gastamos el dinero a veces en cosas que nos engañan muchas Y que veces. la gran mayoría de los... No hay que autos- juzgar la de los- autoedición, no hay que juzgar la autoedición por esa carencia de filtro. No, eso es. No hay que jugarla por Yo esa no- carencia yo no de la filtro. juzgo, Hay pero- que jugarla por ese abanico que decía antes que se abre maravilloso de autores que pueden publicar novelas en un 90% maravilloso y luego hay un 10% de estafa Eso o se de, cuela. o de decepción que te lleva al comprar, que yo creo que sería el ejemplo que tú pones y que por supuesto que ocurre, claro que ocurre. Ahora que tenemos en la región de Murcia, que lo hablábamos, que estamos en un momento fenomenal, tenemos Edo Cuso, Malbec, 3 columnas, la Fe Burguesía, bueno, un montón. Ahora que ya tienes un nombre en la región, bueno, y fuera de la región, ahora hablaremos de México y otros sitios, ¿te han tentado ahora para que te vayas con ellos? Me apetece muchísimo. ¿Sí? Me apetece. libro. No, hombre, directamente tengo muy buena amistad con todo. Con todas esas, con las 3 editoriales que has nombrado. La Fea Burguesía, ¿la has dicho? Sí, Sí, con todas, bueno, vamos. quiero decir, tengo muy buenas amistades con todos y no, de una forma directa no me han dicho que quieran algo mío, pero por supuesto que yo sí que es verdad que estoy tentado ya. Yo sé pero hablo cosas. de esa, hablo de esa puramente murciana, ¿eh? O Sí. sea, es decir, Murcia Libro. Yo tengo en mi catálogo mental 4 o 5, La Sí. Fea Burguesía, Murcia Libro, Docu DocuShow, Show, Malbec. Hay 3 8, columnas, creo, sí. 8 editoriales digamos, de domicilio fiscal murciano. Sí, Ahora sí. mismo. Sí, pero porque al final piensan como yo. O sea, yo los conozco, son amigos míos y sé que te van a piensan un tratar poco bien, como yo. que- Es decir, no van a abusar de mí,
porque que yo sepa los contratos, algunos habéis publicado con algunas de estas editoriales y los contratos pues son transparentes completamente, no son abusivos, ahí esto es un muy familiar todo muy familiar, no esos macro monstruos que vienen, que te ponen un contrato delante y que de encima te están haciendo un favor, te lo están quitando todo y te están haciendo un favor. No, si me robas, me robas. Y si no, no. Pero sí, claro que me gustaría. Y el proyecto que tengo este año, pues no sé si al final verá la luz con alguna de ellas, si es de su agrado y le apetece. Bueno, cuéntanos un poco. Ya sabes que todo el mundo que pasa por aquí suelta siempre alguna exclusiva. Cuéntanos en qué estás trabajando, porque Pensión Completa es de 2015, ¿no? Sí. O sea, que hemos tenido... No, 2016. 2016 la presentamos. 15 fue Los Caprichos de Dios. 15 fue Los Caprichos de Dios. Porque publicabas cada año, excepto el año pasado. He estado 5 años, excepto el año pasado, que me lo tomé puramente de promoción para las 5 novelas. Ah, muy bien. Y para madurar la que estoy escribiendo este año y de la cual no os voy a hablar nada. Nada, no se puede decir nada. Solo puedo decir que está ambientada en Murcia en los años 40. Ajá. Bueno, años 40, arranca en el 1943. Histórico, ¿vuelves a la historia o es novela negra o es...? Ya entraría en el género histórico porque hablamos de 1943 y, venga, lo voy a decir, de espionaje. Qué guay. Porque está, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial y... No nos dice título. No sé, en Murcia, no nos dice título. En Murcia pasaron cosas. En Murcia pasaron cosas que tuvieron mucho que ver con la Guerra Mundial y con el espionaje y con ciertas cosas. Tened en cuenta que Murcia tiene el puerto de Cartagena. Me gusta. El puerto de Cartagena pues era también no solo de abastecimiento militar, en algunos casos incluso de los alemanes y tal. Esa te la voy a comprar. La otra me la he descargado gratis, pero... Esa supuesta, solo tengo una piratea que yo sepa. Que tú sepas. No se la bajen ustedes, no. En un caso lo acabo de decir. Malo. Si fue en Murcia no pasaron cosas, pasaron cositas. Cositas muy interesantes. Además hay un contraste porque había una burguesía floreciente y a la vez pues estábamos en posguerra, acabábamos de terminar nosotros prácticamente nuestra guerra civil. Una época muy caciquista en Murcia en aquel momento. Mucho, pero también con mucho glamour y con mucha miseria. A mí los contrastes me gustan. Los contrastes, cuando como lector ya o hablo, no me gusta que una novela plana donde la ambientación sea siempre la misma, bucólica, no sé, por deciros. Sí, que haya contrastes fuertes. Me gusta que haya ahí un juego disonancia y tal. Y pasaron cosas y sobre eso ya no puedo decir más. Oye, nos han dicho nuestros informadores por ahí que sí que había hecho una nueva incursión por el tema del humor y tal, o eso se ha quedado por ahí aparcado, o no es cierto. Bueno, él es guionista. O he dicho que lo que a mí me gustaría escribir son novelas de humor, siempre. Sí. Es decir, tengo ahora mismo 2 en el cajón. Bien. 2 novelas en el cajón. Terminadas. Lo que pasa es que tampoco quiero ofrecerlas porque no quiero que se publiquen. Porque es que yo quiero que este año se lleve la gente una sorpresa cuando vea mi novela y diga, mira, el Paco Rabanne otra vez se sale del tiesto, otra vez nos ofrece una cosa nueva. Si yo repitiera con una de esas 2 novelas de humor que tengo, una es de político, una precisamente el personaje principal es un concejal de un pueblo ficticio, la otra son 2 señoras de 50 años que deciden montar un negocio ilegal. Y las 2 son comedias, ¿no? Pero ya dirían, mira, Pensión Completa la ha funcionado bien y ahora va a repetir la fórmula. No, la fórmula en realidad la vengo repitiendo porque ya las tengo escritas y desde hace mucho tiempo. Eso nos quiere decir que le tienen miedo al encasillamiento. Sí, un miedo atroz, porque estoy seguro de que la gente que ha tenido la generosidad de acercarse a mis novelas lo iba a defraudar un poco si me repitiera. Las novelas se publicarán, desde luego que se publicarán porque yo tampoco hago trabajos para guardarlos en el cajón, pero en su momento y a su tiempo. Este año no tocaba una de humor. Este año tocaba esta, que me apetece un montón hacerla, que la estoy disfrutando muchísimo, que estoy aprendiendo muchísimo, porque ya sabéis que el tema de la novela histórica pues requiere un ejercicio de documentación importante y estoy aprendiendo cosas de Murcia increíbles. Sí que es verdad que sobre esa época no hay mucho. Creo que, vamos, y mucho menos novelas de espionaje, ¿no? O sea, aquí sobre autores murcianos que hayan escrito espionaje hay poquito. ¿Y cómo lo llevas de avanzado? ¿Bien, media, finalizada, de empezar? La tengo que entregar en junio y la voy a entregar. Yo soy una persona que siempre ha cumplido su palabra con las personas que están involucradas en este proyecto y la voy a entregar en junio. Voy por la mitad. Bien. Pero yo es que cuando me pongo a escribir, el proceso de redacción ya va de una tacada. Yo primero me documento mucho, tú me conoces bien y sabes cuál es mi protocolo. Entonces me tiro unos meses preparando la novela y cuando yo me siento ya a escribir ya va todo de corrido. Es decir, soy muy productivo en ese sentido. En el proceso de redacción soy muy productivo porque tengo la idea muy clara, sé hasta dónde voy a llegar, sé todo lo que van a hacer mis personajes y lo que va a ocurrir en cada capítulo. Porque lo he preparado antes de ponerme a escribir la novela, ¿no?
Qué bien. Entonces en junio cumplo el plazo. Oye, y verá la luz, ojo, en junio la termino yo porque la entrego, esto lleva un proceso lento, como sabéis. La novela se saldrá para septiembre, para la Feria de Murcia. Ah, muy bien. Oye, a mí me apetece mucho, ¿no? Sí, yo me he quedado con ganas de ¿Tenemos más. título, Paco? Venga, va, suéltanos una exclusiva. El título. Ya sabéis que los títulos cambian. Yo soy también de los que pone el título cuando acaba la novela. Sí tengo un título provisional, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que sea definitivo porque luego entra también el factor editorial y entran muchas cosas, ¿no? A mí hay un título que de momento, que llevo la mitad escrita, me gusta. Eso no quiere decir que la semana que viene lo cambie, ¿no? Que sería El héroe que murió 2 veces. Toma, qué chulo. Uh-huh. Hay una persona en mi novela que Son muere Goku. 2 veces. Ostras. Son Goku. Son Goku. Muy bien, boluda, cómo les ha apretado, para que nos diga se lo ha sacado, el título. Muy bien. Muy bien. Y por lo que deduzco, que yo también soy muy listico y muy espabilado. Es muy lentico el nene, ¿sabes? No, es autoedición porque dice que la tiene que entregar a alguien, o sea que vamos... Sí, bueno, la tengo que entregar. editorial, En ¿no? el proyecto yo siempre me ha acompañado Emilio. Emilio es para mí, es mi almohada. Entonces, si yo quiero sacar una novela en septiembre para la Feria de Murcia, tengo que cumplir en junio para empezar con, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso, luego lo verá el corrector pasa varios filtros. ¿Sabes que me han preguntado a mí mucha gente del gremio y amiguetes y demás? Oye, gente que empieza a conocer a Emilio y demás, digo, oye, ¿y cómo empezó Emilio esto? ¿Cuándo empezó? Y digo, con Paco. Uh-huh. Siempre porque además yo empecé con Emilio tras verte a ti. Sí. Porque mi padre me dijo, hay un autor en Alcantarilla, que tal y que cual y que tal. Fui a verte y digo, ostras, a mí me gusta esto. Sí. Yo quiero cómo funciona esto. Y me puse en contacto con Emilio. Y tú fuiste el detonante. Al final, en todo esto que se está moviendo en Murcia, tú eres uno de los gérmenes. De todo. Sí me gusta pensar que soy un germen de taller de prensa, comunicación al Sí, pero formato es que taller que de ha cogido prensa es el ahora. germen de muchas cosas. Es de Suena muchísimo. lo de germen, ¿no? Y de un- Suena La semilla, vamos a dejarlo en semilla. Sí, semilla. Me gusta pensarlo y yo me duermo muy bien por las noches pensando que yo formo parte de ese proyecto, ¿no? Y he contado un poco cómo empezó. Empezó de que el periódico de Alcantarilla cierra, Emilio busca otro camino y dentro de ese camino que él encuentra, que él ya estaba, taller de prensa fundado y tal y cual, pues se me ocurre a mí la idea de decir, oye, ¿por qué no sumas esto a este proyecto tuyo de ir por los colegios ofreciendo periódicos y tal y cual? Métete en el mundo y no hay ninguna distribuidora en Murcia. O sea, no la hay a nivel local una distribuidora en Murcia. Y oye, pues puedes ganar tu dinero y que te puedes ganar la vida con esto. A mí me hace muy feliz pensar que he sido parte activa en ese... Sí, totalmente. Y además, en Murcia, y yo creo, y de verdad lo creo que Murcia ha sido un punto de inflexión en la forma de entregar las novelas y la literatura y las presentaciones al público. Sí. Con gente como tú, con gente como López Mengual, con gente como Tristante o Fran J. Marvel. Yo creo que son los 4 pilares fundamentales de cómo funciona ahora todo. Y para mí sois todos los 4 referentes míos. Yo voy a decir una cosa, somos un ejemplo a nivel... Nacional, en España no se hacía. Sí. En por España, o sea, ni las presentaciones ni las distribuidoras locales. O sea, en España allí había que recurrir, tú en Madrid tienes las distribuidoras que todos conocemos y que trabajan para grupos editoriales grandes. O sea, este tipo de distribuidores locales, pequeños, regionales, como Emilio, eso ha sido innovador aquí en Murcia. Y a la vista está que Emilio ya se está extendiendo, taller de prensa comunicación se está extendiendo a la zona, a Valencia, a la comunidad autónoma de Valencia. Y Almería, o sea, quiero decir... Las cosas cuando son buenas ideas, las buenas ideas funcionan siempre. Y que dentro de todos los comienzos hay traspiés, hay... Claro. Oye, Paco, hablando de presentaciones y de pensión completa, ¿por qué no nos cuentas una anécdota que creo que tienes por ahí de la primera presentación que hiciste, que saliste vestido de... Yo se lo vi Tú el te has culo. propuesto esta tarde tocarme Pero las esa no fue narices. su primera presentación de pensión completa. De pensión completa. Yo le vi el culo. Hizo una presentación vestido de paciente, ¿no? Cuéntanos eso, ¿cómo fue? De Padilla. ¿Con el culo al aire? ¿Te has propuesto sacarme los colores esta tarde? Pero totalmente. Ya, Yo me sabe. tragué todo lo oscuro. Me da mucha vergüenza contarlo, pero lo voy a contar porque la gente se lo merece. No podemos dejar a los oyentes así. Dentro de lo que es la performance que hacemos en nuestras presentaciones, como ha dicho Víctor, y si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a alguna de ellas, verán que no son para nada normales. Siempre hacemos como una pequeña teatralización de, bueno, pues para que se diviertan, para aportar algo más, para no ponernos en un atril con 20 folios sobre Schopenhauer y empezar a aburrirle a ustedes sobre la literatura y todas esas cosas. Pues hacemos cosas divertidas y hacemos cosas, pues, rompedoras. Y dentro de eso se nos ocurre una performance donde yo tenía que estar recostado en una camilla, tapado como un cadáver. Les recuerdo que la portada de mi novela Pensión Completa aparece un cadáver en el pasillo de un La hemos de un puesto en hospital. Twitter. Sí. Está compartida. Pues entonces, pues claro, porque queríamos hacer la performance que fuera un poco en relación a eso. Y entonces estoy acostado en una camilla con uno de estos pijamas que ya no se llevan, que van abiertos por detrás, o sí se llevan, no lo sé, que van abiertos por detrás, de estos pijamas de hospital que
se atan por detrás. Verde. Verde. O sea, Precioso, por delante son cerrados y por detrás, pues, bueno, vamos dentro de la pequeña performance yo me bajaba de la camilla por un lado donde enseñaba el culo. Eso estaba asumido, estaba en el guión, yo me daba la vuelta, asumía porque era ya al final, la gente se reía, aplaudía y compraban a borbotones mi novela. Pero yo, como soy un zoquete y encima un actor malísimo, pues me bajé por el lado de la camilla que no era. Y en lugar de enseñar el culo, pues enseñé la parte de delante. A todo el auditorio, a todo el Centro Cultural Infanta Elena, a rebosar de gente. ¿Estabais vosotros? Yo estaba. Es más, nunca sabrás, bueno, lo vas a saber ahora, que parte del atrezo era tuyo. Era de un sitio en el que yo frecuento. El pijama que yo llevaba, ¿no? No sé si ese, pero el de la enfermera y el enfermero seguro, sí. Y algunas de las sábanas. Bueno, pues señoras y señores, enseñé la merienda. Y, Oye, ¿y las ventas y subieron? además ¿no que era hora de subieron? merendar. yo no sé si subieron, pero yo ya desde el escenario vi a mis dos hermanas echarse mano a la cara. O sea, así como diciendo, madre mía, Y ¿qué está estuviste haciendo? toda la presentación vestido así, toda Sí, absolutamente. sí. Pero Firmé los libros así. La merienda la guardaste, ¿no? No, pues es que eso se queda ahí. Sí, digo que no estaba firmando libros con la Sí, merienda ahí. totalmente. Sí, pero ya no Bueno, se al veía. aire no, al aire no. Bueno, a ver, pero ahí estaba. Vamos a ver, si es que si yo lo hubiese hecho bien, no se ve la merienda. Ya, Sí, ya. el problema es que lo hice mal. Y me bajé por el lado de la camilla así en plan instinto básico. Hice así abrir demasiado las piernas. En vez de bajarme por detrás, me bajé por delante y enseñé lo de delante. Y yo vi a mis hermanas que se echaron manos a la cara. Coño, ¿qué ha pasado? No lo sabía. Hasta que no ya me puse a firmar libros, que ya entré en contacto con el público que había en el auditorio, yo no sabía que había pasado eso. Yo creía que lo había hecho bien. ¡Qué vergüenza, madre mía! Si lo hiciste Claro, muy fue bien. un instinto básico. Oye, voy a hacer un chimirete. A El instinto básico fue Sharon Stone y este lo hizo fuera de tono. Fuera de todo. De Tone, bueno. No te va- no me aprobado lo- raspado. ¿No me lo compras? Aprobado raspado. Soy un actor malísimo y me da mucho miedo cuando me involucran en esas cosas. La hago con mucho gusto y sobre todo si son cosas mías, pero me da mucho miedo porque soy un zoquete y al final siempre lo estropeo. O sea, enseñando cacho para vender libros, muy bien, así nos va. No vamos a hablar de Schopenhauer aquí porque es un programa de otro tipo, pero sí que vamos a hablar con Víctor Mirete a ver qué nos tiene preparado. Bueno, pues hoy quiero hacer un ejercicio de nostalgia, Cristóbal, y quiero dar un repaso a algunas de esas famosas series de los 80 y de los 90 que, sin ir más lejos, marcaron mi infancia. Vamos, que voy a hablar en serio y en serie. Bien, ¿Qué te series, parece? me gusta. Y voy a empezar por Alf. Hombre, ¿Qué te parece? Por Alf. serión. El oso hormiguero raro ese que llegó del espacio para zamparse todos los gatos del barrio donde le dieron hospicio. Pues bueno, fuera de broma, a mí me asustaba más la cara del niño que lo cuidaba que la del propio Alf. Andaba repeluco. O sea, ¿os acordáis de la cara del psicópata que tenía el cabronazo este? Mira, tendrían que haberlo escondido a él cada vez que venían las visitas en vez de al alienígena enano. Que por cierto, ya sé por qué lo del nombre de Alf. ¿Eh? A ver, ¿por qué? Porque se lo llevaban al fondo de la casa. Venga, chisma, Venga. ya está, no pasa. Venga, esa es la risa de Alf. El caso es que esta serie no era tan irreal, te lo aseguro, porque en mi casa cuando era pequeño pasaba algo parecido. Escondían a mi abuelo para que no asustase a las visitas con sus pedos. Pero bueno, luego habían otras series como El coche fantástico. ¿Serio? Esa, recordaréis la intro. Qué fantástica. Esa trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Eso decía la intro. Y digo yo que según esta intro, el protagonista debe ser Puigdemont, ¿no? Un hombre que no existía dentro de un mundo lleno de peligros, este es Puigdemont. Ahora, otra cosa que me hace mucha gracia de esta serie es que cada vez que Michael Knight utilizaba el propulsor del coche para saltar, sabéis que el coche saltaba, ¿no? Sí. Pues justo cuando caía, era dar el salto y caer, el tío miraba para atrás y decía ¡Uh! Lo que pasa, que después de 3 o 4 temporadas todavía no te crees que el coche salta. Ya vamos, que vais todo el día juntos, que vais conversando, charlando. Coño, que el coche hablaba. Que el coche hablaba, que habla más que mi mujer cuando va de copiloto. Lo que pasa es que al coche le podías callar con un botón que desactivaba el sistema de boya. A mi mujer no la puedes callar. Luego estaba el equipo A, ¿eh? Ojo, con la mítica Yo serie era del muy del equipo A. Y que decía así: en 1972, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy,
buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Ahí está. Vamos a ver, lo del soldado de fortuna yo creo que es porque no había garaje, cueva o nave en la que se quedaran encerrados que no tuviese un soldador, pólvora y un coche susceptible de transformarse en un tanque. ¿Eh? Esto era así, o sea, tenían suerte. Pero es que era una serie muy sana, no moría nadie, ¿eh? No como Son Goku, que se moría 1 o 2 veces en cada temporada. Encima, en un capítulo salió la jovencísima Ana Obregón, haciendo de la chica guapa en apuro, porque estaba claro que en los 80, en esta serie, todas las chicas eran rubias y estaban en apuros y estaban de bastante buen ver. O sea que esto era una cosa que le pasaba. Oye, hay un apunte que te tengo que hacer, y es que siempre tropezaba, el coche del enemigo siempre tropezaba en el mismo matorral. Sí, siempre. Y volcaba de lado. Siempre. Volcaba de lado. Peter Stay era el que hacía esa escena de acción, que yo lo vi en un espectáculo con los coches y efectivamente... Y volcaban así. Llevaban, sí. no sé si lo habéis visto, que llevan como un resorte o una palanca que sale de abajo de debajo del coche, pisa en el suelo esa palanca y hace que vuelque el coche. En fin, una cosa muy absurda, pero que tenía su efecto. Molaba. Luego, si hay una sitcom mítica para los de mi generación, es sin duda Friends. Vamos a ver. La mejor comedia de la historia. Eso es. Pero a ver, una cosa. ¿Soy yo el único que hubiese querido pasar una noche de sexo con Mónica, Rachel y Phoebe a la vez? Con Phoebe a lo mejor no, pero sí. Yo necesito las tres. Te lo compro. En fin, bueno, estos amigos eran demasiado confiados, también te digo. O sea, no cerraban la puerta de su casa con llave jamás. Pero era todo muy extraño. O sea, ¿qué tipo de horarios laborales tenía esa gente? O sea, porque siempre estaban en el bar a cualquier hora y curiosamente nadie se sentaba en el sillón del bar salvo ellos. Son como los senadores en España, que tienen un sillón privado y no trabajan nunca. Aún así, molaban mucho. Y en serio, ¿no fantaseáis vosotros con tener una... A todas horas. Pues, imagínate, bueno, va a ser ellos, no pasa nada. Pero bueno, la mejor de todas, la que más me gustaba, por encima de todo, era MacGyver. Qué pelazo tenía, qué pelazo tenía. Qué porte. A la que este era otro que cuando le dejabas encerrado en algún sitio se le avivaba la imaginación. Sus técnicas, también te digo, que generaron un problema en mi casa. Mi madre dejó de castigarme encerrado en mi habitación desde que convertí la cadena de música en un lanzador de casetes incendiario. Sí. Pero por cierto, esta serie también me enseñó que meter un petardo en el tubo de escape del coche para intentar arrancarlo sin la llave no es buena idea. ¿No? Sobre todo si el coche es de tu padre. Pero no pasa nada. Los 80 fueron años de oro en la serie de televisión. Yo creo que fueron unos años que marcaron un antes y un después en toda esta serie. Hubo una eclosión, sobre todo en la sitcom. Por eso, hoy quiero traeros, además de esta tontería inicial, un pequeño y atractivo juego participativo para todos los que estamos aquí. ¿Os parece? Concurso. ¿Un concursito? Me ¿De esos que te encantan los gustan a ti, concursos, Cristóbal? me encantan. Pues mira, muy sencillo. No El será que de gane... series hoy. ¿El qué? No será de series hoy. De series. De series. ¿En Y el serio? que gane, el resto le va a invitar a una cerveza, ¿vale? Ahora cuando salgamos. Y la dinámica es muy siguiente. Tengo una serie que hay que adivinar, 10 pistas, y el que antes la adivine, en base a cómo voy yo, una pista, otra pista, el que antes la adivine, póngala. Vamos. ¿Vale? Venga, pista 1. Comenzó a emitirse en 1988. ¿Tenemos ahí alguna deductiva? No. Duró 6 temporadas. Tercera pista, ganó 22 premios. Más. Cuarta pista, es arriesgada y comprometida. ¿Sigo? No. Una serie. Hizo... Una serie. Sí, hubo una serie que se llamaba, creo que sí. Pero esta no es. Quinto, hizo un retrato de la generación Baby Boom americana. Ah, ya lo sé. 30 y tantos. No. Sexta pista, narrada con voz en off al estilo Cuéntame. Séptima pista. Sí, es que Está perdiendo facultades, Cristóbal. Sí. Contemporánea. Séptima pista. Joe Cocker versionó una canción de los Beatles para dar sonido al tema principal. No, vamos aproximándonos, pero no. A ver, es que las 3 pistas últimas son un poco claves. La octava está ambientada en los años 60. Aquí ya acotamos, ¿eh? ¿Dallas? No. ¿Está Dallas ambientada en los años 60? Sí. Pero es que será casi esa época. Entonces. Novena pista. El personaje principal se llama Kevin.
Aquellos maravillosos años. Aquí está, Maldita sea. aquí está. Esta era clave. La última era el título. Es una frase recurrente que todos usamos cuando estamos nostálgicos. Sí, claro. Aquellos maravillosos Sí, años. la canción de Joe Cocker, es verdad, no me acordaba. Que si hubiéramos tenido la sintonía, porque sería apoteósico. Pasa que no lo he querido desvelar por si se filtraba. Y no se la he querido dar al director. Digo, pero pues es que... Y más habiendo cervezas de por medio, probablemente se la filtración filtra, es se filtra. inevitable. Ay, te has ganado la cerveza. Has ganado la cerveza. Toma. Te tenemos que invitar a la cerveza. ¿Cómo vas a ganar la cerveza? Te has acertado ya en el final. No, pero En bueno, la 9. es Antes el que primero que ha vosotros, acertado. antes que vosotros. sí, sí. En la Bueno, 9. en tu caso Inestremi. habrá que invitarle a un tinto de verano. Tinto que de lo verano, bebe. sí, porque yo no bebo cerveza. Pues Cristóbal se ha ganado como casi siempre en esto de los concursos. Me gustan los concursos, ¿eh? Y además siempre gano, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que siempre gano? Eso es lo que más me mola. Bueno, se me está echando hoy un poco el tiempo encima, pero bueno, vamos a continuar un pequeño ratito antes de pasar a la ronda rápida sincera. Has dicho antes, Paco, que no te gusta encasillarte, pero bueno, ¿cómo defines entonces tu prosa? ¿Es siempre diferente? Porque yo creo que tu estilo sí que es reconocible en todas las novelas, aunque sean históricas, de humor. O Víctor, tú que te has leído varias, ¿cómo definirías tu un pequeño juego aquí? ¿Cómo? Ecléctico. Sencillo, ¿no? Yo Paco, creo que es sencillo, Paco tiene directo. una capacidad de transmitir, tanto hablando como escribiendo, y transmitir de forma muy rápida y muy directa. Entonces empatizas enseguida con lo que te está contando y su narrativa es muy fluida. O sea, que creo que son de estos libros... Bueno, lo sabe, es un referente tanto como persona como literato, y son novelas que sí o sí te van a entretener y que sí o sí vas a aprender algo. Sí, bueno, no me gusta, mi prosa es muy sencilla, no me gusta alambicar las frases ni las oraciones, y en cuanto a las palabras, pues no odio esos libros que tienes que recurrir al diccionario, para entenderlas. Yo me gusta presumir de que escribo novelas para gente que no sabe leer, y me gusta mucho ese calificativo o ese rol, ¿no? Mis novelas son muy sencillas, intento hacerlas para todos los públicos, a veces no puedo, ¿no? Porque el caso de Padilla, pues a lo mejor poner una novela muy recomendable para los niños, ¿no? Pero sí, a partir de 14 o 15 años pues ya la pueden leer. Intento que sean sobre todo sencillicas, y lo que intento sobre todo es que darle mucho peso a la historia, a la trama, y que sea lo que cale. Y que tiene muchos giros. Sus novelas tienen giros que no te esperas, y eso es muy atractivo para el lector. Y una pregunta que seguro que no te han hecho nunca. Primero que me cuentes un poco el método de trabajo que usas tú a la hora de escribir y alguna manía. El método, yo soy muy encorsetado, soy muy alemán para eso, ¿no? Entonces yo, primero, pues, desde luego, te tienen que envenenar las musas con la historia, tiene que llegarte lo que quieres hacer, lo que quieres escribir, y a partir de ahí, pues empiezo a prepararme un esquema que puede llevarme meses, ¿no? Sí. Sobre qué es lo que quiero hacer. Yo soy muy detallista, mis personajes, creo una ficha que se parece mucho a una ficha policial, como son todos los capítulos, hago lo que se llama el mapa de tramas, que eso lo conocéis también del guión, y que eso, adapto algunas cosas del guión, me las llevo al terreno de la literatura a la hora del esquema, ¿no? Y cuando ya he hecho todo ese proceso, cuando ya lo tengo todo clarísimo, cómo empieza la novela, cómo termina, lo que sucede a medio y tal, entonces me pongo y la escribo. Y ahí es donde ya sí me permito cierto margen creativo, y donde imagino cosas y tal, pero hasta incluso las tramas secundarias las tengo planificadas, ¿no? Yo en eso soy una persona de manual, porque tengo una responsabilidad muy grande que me agobia, y es respecto a lo que ha dicho antes Jesús Boluda. Lo último que yo querría que me dijera un lector, lo último que yo podría soportar de un lector es que me dijera, tu novela cuesta 10 euros, pero es que me has engañado, ¿no? Yeah. Yo quiero que por lo menos salga un producto de calidad, de que lo que vale el lector no se encuentre esa estafa que hemos hablado antes, y me esfuerzo en eso, sobre todo en eso. Quiero que salga un producto, y por eso no me gusta improvisar, quiero tenerlo todo planificado y todo bien visto. La segunda pregunta era referente si tenía alguna manía. Sí. El silencio. Necesito silencio. Ni música, ni nada. Yo, de verdad, a los que escribís con música, yo sé cómo lo hacéis. Y si encima tiene letra la canción, yo sin letra, lo reconozco, sin letra. Vale, pero yo creo que el que escribe con música no es continuamente la música, sino que forma parte de un proceso de inspiración. Sí, para ambientarte un todo poco. el rato oyendo música no puedes. Sí. Yo estoy en mi estudio, estoy escribiendo, y yo también en eso soy muy alemán. Yo cada hora paro. Aunque esté en plena... la pierna y... Sí, porque mi cerebro funciona mejor haciendo esas pausas obligatorias. Ya digo que a veces estoy en medio de un pasaje y tal igual, y aún así paro, ¿no? Cada hora. Y a lo mejor en ese descanso pues sí me pongo un poco de música, pero a la hora de que yo me siento a escribir, yo no puedo tener música, no sé cómo podéis concentrar. Necesito silencio absoluto. Y que, bueno, no nos ha dado tiempo a repasar todos los libros. Bueno, ya hemos dicho Caprichos de Dios, Símbolos del Pasado, Corazones Enterrados, Tierra y Agua.
¿De cuál te sientes más orgulloso? Ya sé que me vas a decir que es complicado. ¿Y cuál te ha costado más? ¿Sí que cuál te ha costado más al desarrollar? Esa sí es fácil. Esa sí es fácil. Fue Los Caprichos de Dios. Fue la que más tiempo me llevó porque ya solo el proceso de redacción me costó 2 años. Wow. Más pon 6 meses antes. El proceso de documentación está ambientada en la Murcia del siglo XVIII, el siglo de oro murciano que se conoce. Y los protagonistas son de una orden de frailes pequeñita. Incluso cuando llegó a su punto álgido en la historia, que fue precisamente en el siglo XVIII, no llegaron a ser más de 300 monjes, más de 300 frailes. Entonces, pues la documentación que había era muy, muy escasa. Y me costó mucho conseguir documentación de ellos. Y luego ese proceso de escribir una novela histórica que quiere recrear la escena de una comida de una familia y de pronto te surge la pregunta, ¿y qué comían en el siglo XVIII? Una familia de clase media en tal sitio, ¿no? Por supuesto, en el siglo XVIII era totalmente distinto a nosotros. Nosotros tienes que recrear una escena actual y a mí eso me lleva 5 minutos. Pero claro, eso tienes que recurrir otra vez al proceso de documentación, alimentos, tal. Con eso, con el vestuario, como contó. Fíjate y me costó 2 años, pero merecieron la pena, ¿eh? Es una novela que me está dando mucha Yo creo alegría. que esa novela le tienes un cariño especial. Y yo estuve en tu presentación también inicial de esa novela y toda la presentación creo recordar que fue detallar el proceso creativo y cada una de las personas que te acompañaron en ese proceso creativo. Sí. Además, la presentación versó en los agradecimientos. Todo. Absolutamente fue un agradecimiento. Cogimos la lista de agradecimientos porque esa novela no hubiese visto la luz sin esa gente. O sea, yo me tuve que apoyar en amigos historiadores, me tuve que apoyar en mi tía que es restauradora de arte, sí. Me tuve que apoyar en muchísima gente. Y entonces, claro, es que esa novela... las presentaciones, no sé, es que tú lo sabes, Víctor, llegar a una presentación de un libro y hablar del libro, y boom. no sé si el libro, los Ese lectores, monólogo. si cuando termine la presentación se van a llevar el libro y lo van a leer, no hace falta que le hagan ninguna evaluación, no hace falta que digas que tu libro es bueno, si lo estás publicando es porque piensas que tu libro es bueno. Entonces, pues sí me gusta que las presentaciones tocar puntos distintos, pero que forman parte de ese proceso creativo que pone esa novela en el mostrador que hay a la salida de la presentación. Pues fue súper amena, te lo tengo que decir, que para ser una presentación en la que solo hubieron agradecimientos, fue súper amena. Fue una cosa que, ostras, cogimos la lista de se agradecimientos, desprendió que esa era mucho, emoción y ese cariño. y empezamos a hablar de cada uno de ellos y cuál fue su parte colaborativa dentro de la novela. Le tengo un cariño especial por una razón muy sencilla, es que la historia es verídica. Sí. Es que yo lo único que hice fue novelar una historia verídica de 5 personas que llegan a una ciudad Y con la nada montan o sea, llegaron con una mano atrás y otra adelante y montan un convento que está todavía en pie allí. Y el convento era un convento hospicio, o sea, está la guerra de sucesión en España y está escupiendo gente que en un mundo básicamente agrario y ganadero no sirve para nada si le falta una pierna o le falta un brazo. Era lo que es, pues no sé, ahora lo que sería un centro de estos de mayores, un asilo, residencia, etcétera, ¿no? Y me pareció una historia increíble. Una historia de, no sé, era como un poco, ahora conocemos muy bien la ONG, estamos muy integrados con ese término, sabemos lo que hacen las ONG, pero bueno, ya en el siglo XVIII había una ONG. Sí que es verdad que entonces pues todo estaba un poco comandado por la Iglesia, porque era lo único que había, pero bueno, la cultura también estaba comandada por la Iglesia. O sea, estos frailes enseñaban a leer y a escribir a los críos. O sea, no había colegio público en Alcantarilla hasta que no llegaron estos frailes y fundaron ese convento, ¿no? Y la escuela pública eran ellos, es decir, cogían a los ricos, a los hijos de los ricos los educaban y les cobraban dinero. Además le metían unos rejones de miedo porque los educaran los frailes. Y luego con ese dinero cogían a los críos pobres y les enseñaban, hombre, lo básico, no le enseñaban lo mismo que a los ricos, pero le enseñaban para que no lo engañaran en el mercado, sistema de peso y medidas, etcétera, ¿no? Entonces fue una historia que a mí me llenó el corazón y por eso le tengo un cariño especial. Pero no quiere decir que yo considere que sea mi mejor novela. No, por eso he dicho, he especificado que le tienes un cariño. ¿Cuál consideras que es tu mejor novela? Sí, Está empeñado, Cristóbal. Me gusta que se moje la gente. Es complicado, porque es todas complicado. son hijas. Es complicado. Y además es que todo ha formado parte de un camino. Claro. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre estoy más satisfecho De la última. Porque la última al final es la suma de todas esas experiencias que he acumulado en las anteriores, de todas esas charlas que vas a dar a los sitios y los lectores te dicen, pues me ha gustado esto, pues me ha gustado lo otro, no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro. Entonces, pues ese cúmulo de experiencias siempre ese inventario lo lleva a la última novela y lo vuelca. Y toda esa sabiduría, por decirlo de alguna manera, vas a revés que con el sexo, última. que con el último no lo metes menos. Bueno, otra analogía que te ha salido como el culo. ¿Dónde podemos encontrar todas estas novelas? Hemos compartido en Twitter, ya sabéis, usando el hashtag Bancalartistas, pues la página de Círculo Rojo, tu página personal, porque también tiene una, ¿no? Sí, PacoRabadanaroca.com. Y bueno, las podemos encontrar ahí en Amazon, ¿no? También. Sí, está en Amazon. Bueno, en el Corte Inglés creo que solo tiene pensión completa, igual que FNAC.
Está allí, se puede conseguir en Casa la del Libro. versión completa, Casa del Libro. Libro. Círculo Rojo. Y bueno, y esto ha hecho, por ejemplo, cosas como Amazon. Me imagino que tus novelas hayan llegado a países como México, ¿no? Que Sí, tiene- sí. Tengo lectores de ahí, sobre todo con Corazones Enterrados. También es la primera novela grande, porque Tierra y Agua se publica antes, pero es una novela corta. Y la primera novela, entonces, pues la que más recorrido ha tenido, pues lugares como Cuba, como sitios que te escribe la gente y te dice, oye, pues mira, he leído. Es lo maravilloso de Internet. Es que tenemos una suerte ahora mismo Interconectados. enorme. Somos una generación que tenemos una suerte bárbara. Pues creo que ha llegado el momento ahora sí de la temida llamada sección del programa La Ronda Rápida Sincera. Cómo me mola la nueva melodía de La Ronda Rápida Sincera, Muy siempre western. lo digo, sí, muy western. Vamos a explicar por si no lo sabe. Que era otra serie, Western. Ah, sí, Webster. Webster. No me gustaba nada eso. No, Arnold. No, tampoco Bonanza. mucho. Bonanza. Hombre, grandes series. Aunque ya sabes que con Los Sopranos fue la serie con la que empezó todo. Hoy que no hemos tenido serie manía, no me habéis dejado tiempo que tenía un serión para hablar hoy, pero bueno. Bueno, Eso sí, lo- o Ana y los 7, sí. Eso lo dice... no sé, son películas. Pero son ¿no? películas, es de verdad. Pero ¿y por qué no te ¿Qué dices? No es una serie. es una Volvás se ha película. vuelto aquí a mi Porque vera. se ve que tú la película la viste en 3 partes o algo, Sí. pero... Volvás se ha puesto aquí a mi vera y se ha dejado el micro y no se te ve nada de lo que dice. Te, te dormías, la retomabas al día siguiente y por eso te crees que era una serie de ficción episódica, pero Sí, pero no, y por sí, es porque un largometraje. duraba la vida. Es un largometraje. Ronda rápida, sincera. Ya sabes que es una ronda de 25 preguntas que tienes que responder de forma rápida, sincera y usando solamente 1, 2 o 3 palabras. 1, 2 o 3 palabras. Y el tiempo empieza ya. Algo que jamás olvidarás. El nacimiento de mi hijo. Algo que te gustaría olvidar. Uf, las veces que me he equivocado. El mejor libro que has leído. Delita. Puedes decir uno mío si quieres. Ya. El primero que te venga a la cabeza. El informe que me venga a la cabeza. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Venga. Estupendo. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Como una buena persona. Una virtud esencial en la vida. Humildad. Un defecto necesario en la vida. Arrogancia un poco. Hace falta A veces, ¿no? Un poco de... ponerte en tu sitio. Estoy de acuerdo. ¿Con qué arte te identificas? La literatura. Vamos bien, entonces hemos entendido. Ya iba a decir la canica. Había acertado con el escritor, habéis traído un escritor que le gusta la literatura. Bien, hemos Qué entendido- céntrico, ¿eh? Hemos entendido la entrevista de hoy. Bien. Menudo planchazo si hubiese dicho otra cosa. ¿Con qué animal te identificas? El gato. ¿Una canción? A ver si lo digo bien en inglés. A ver, A mí me gusta mucho Iron Maiden. Ah, hombre. Sí, es de mi generación y tal y todas esas cosas. Mola, mola. Y Teloneline of the Long Distance Runner o algo así. Yo pensaba aquí- que era un superhéroe, el Iron Maiden, ¿eh? Forma parte del álbum de Somewhere in Time. Somewhere in Time. Uno de los mejores discos de la Sí, historia del sí, heavy porque metal. además es una evolución ahí de Iron Maiden que venía de otro. Un número. Ahí, el 4. Un color. El azul. Una estación. En verano. Bien. Verano, verano azul. Uf, Verano. odio el invierno. Me queda poco. El otoño. La primavera. Pero lo que mola es el verano. El verano. Sí, Y las vacaciones de verano, concretamente. Summer is coming. Una estación, verano, un deporte. Correr. Running, ¿no? ¿Qué Sí, se dice ahora? running. El atletismo de toda la vida. Salí a correr. Un lugar para vivir. Donde esté mi familia. Tu mayor logro. Si digo que ha sido mi hijo, va a quedar así un poco porque el mérito todo es de la madre, evidentemente. Yo, básicamente. Por lo menos el 90%. He sido el único que fue una noche buscar un poco de calidad que hacía frío. No sé. No, Seguir vivo. seguir vivo. Tu mayor fracaso. Mi mayor fracaso. Sí. Bueno, Conocer a que Mirete. también es un logro, ¿eh? Y seguir vivo No, habiendo es conocido a que Mirete. es que no tengo yo, no sé, grandes fracasos porque tampoco he hecho grandes cosas. Entonces, claro, las grandes, cuando Me uno, gusta. cuando uno hace grandes cosas, pues sería grandes fracasos. Pero es que yo llevo una vida muy normal. Un referente para ti.
un referente, si es literario y es murciano... De lo que sea. Tengo dos, y son Jerónimo Tristante y Paco López Mengual. Hombre, un saludo a ellos. Sí, que además nos escuchan. Sí. Yo soy lo que soy porque me fijé en ellos. ¿Alguien a quien te hubiese gustado conocer? Mucha gente. Puede estar pero... vivo o no, ¿eh? Sí. Bueno, claro, escritores tengo un montón. Tengo un montón que me hubiese gustado. A Miguel Delibes me hubiese gustado conocerlo en persona. Pues su rama periodística, más literaria. ¿Eh? Si pudiese ser otra persona, ¿quién serías? Son difíciles, que queréis rápido, sincero. Y es que, Brad Pitt, que es rico, guapo y se lió con Jennifer Aniston. No me veo yo mucho por el físico, más quizás por la inteligencia. Brad Pitt, muy inteligente. Hawking tampoco, porque a mí la astrofísica y todo eso sí es que no sé ni lo que es. Y lo de la silla de ruedas tampoco. ¿Cuál es el astro más cercano a la Tierra? ¿El astro? No lo sé. El astropajo. Venga, hasta luego. Sáltate esa. Para ir terminando. No sé, aquí me gustaría parecerme a muchos escritores. Pues no sé, mira, Tom Sharpe, por el tema cómico, por la tal, me hubiese gustado. Eduardo Mendoza también, si es que... Eduardo Mendoza, un grande. Venga, estas son más fáciles. ¿Dulce o salado? No, salado. ¿Playa, monte o ciudad? Me gusta la playa, me gusta el monte y me gusta la ciudad. Poquito de todo. Sí. A ver, esta que dices, ¿amor sin sexo o sexo sin amor? Amor sin sexo. Y esas dos, no vale la del amor con sexo. Un poquito de todo no vale, ¿no? En este caso. Amor sin sexo. O sexo sin amor. O sexo. Amor. Antes que. Sí. Oh, qué bonito. Amor sin sexo. Sí, es que al final es lo que nos va a quedar. O sea, si todo eso es como la imagen y todo eso es perecedero. Pero sí es verdad que hay cosas que eso es lo que perdura. ¿Visto así? ¿Visto así? Sí, la inteligencia y el amor. La pregunta de antes, recurro a la pregunta de antes. Prefiero ser inteligencia que ser guapo, porque la inteligencia me va a acompañar hasta el último de mis días. Mientras que ser guapo, no. Evidentemente no. Así pues con el amor pasa un poco, el amor y el sexo pasa lo mismo. Pero no nos va a durar. El sexo, oye, pues nos gusta y todo lo que tú quieras, pero conforme vas cumpliendo años, pues se va apagando un poco la llama. Sí. Pero el amor sí perdura, el amor te lo lleva al final, es de lo que te lleva. Y la última, ¿alguna fantasía erótico-literaria en tu caso? Erótico-literaria, me encantaría poder escribir escenas de sexo bien. Esa es la parte que se me resiste, pero afortunadamente tengo como colaboradora a mi mujer que me echa un cable en ese aspecto. ¿En el sexo o en escribirla? Documentación. La próxima vez que la vea se lo pregunta. Y sí, es verdad que me gustaría, no sé, soy muy burdo, soy muy hombre, soy muy simple, muy frívolo y muy sordido. Y sí me gustaría... eso, poder escribir escenas erótico tal, con más, como dijéramos, con más fluidez, con más. Pero bueno, afortunadamente tengo una buena compañera que me ayuda. Bueno, pues prueba superadísima, un aplauso grande. Y siempre acabamos con esta Boluda sección. no aplaude. Bueno, Boluda está pues ya tendré que aplaudirte yo algún día, hombre. Total. Antes de acabar, se me olvidaba siempre el pequeño juego que también tenemos en el que el invitado de la semana pasada deja una pregunta abierta al invitado de la semana siguiente, que en este caso eres tú. La semana pasada tuvimos al director de escena, tanto en cine como teatro, Joaquín Gómez Manresa, que tuvimos un programón con él, y nos dijo qué película ha marcado tu vida o qué película tienes siempre de cabecera, te gusta revisitar, has visto varias veces. También, porque evidentemente son muchas las películas, pero sí hay una que me marcó, que llamó muchísimo mi atención y que estuve durante mucho tiempo dándole vuelta, aunque no es mi tema literario favorito, a pesar de haber leído las novelas de Mirete. A mí La lista de Schindler fue una película que creo que fue un antes y un después para el cine contemporáneo. Uh-huh. No entiendo mucho de cine. Tú ahora mismo me estás diciendo que tú sí eres un especialista y tal, pero a mí sí me marcó mucho esa novela, o sea, esa película que se decide hacerla en blanco y negro cuando el blanco y negro parecía que ya no solo estaba de moda, sino que era un tal. Y me llamó mucho la atención esa película y como si dijéramos... Fue más en sepia. Bueno, sepia. Vale. Y no sé. Es tristísima, es una película tristísima, pero que todo el mundo debemos de ver. Tenemos que ver esa película. O sea, esa película a los críos precisamente cuando ya tengan cierta edad, evidentemente, pero esa película tenemos que verla. Tiene que verla todo el mundo. Sí. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine de verano de la playa donde yo veraneo y tengo el único color que salió en esa película fue el vestido de la niña. Y al princirio que salen unas velas también creo que un poquito en color. El naranja ese de las velas y el vestido rojo. Yo tengo que decir que yo la vi después de estar ese verano en Auschwitz y en la fábrica de Schindler.
fue... Buah. Y no lo había visto. Y tuvo que ser ya terrible. O sea, si mi experiencia fue... Sí, fue No sé. potente, fue un Ya momento entraste potente. totalmente. Ya no tanto como cinematográficamente la recomiendo, sino como culturalmente, Cultural. como ver de lo que somos capaces. El ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas, pero también cosas horribles. Somos capaces de pintar la Capilla Sixtina y somos capaces de cometer pues De lo mejor genocidios y de de lo esas peor. características. Sí. Y eso es un reflejo. Esa película lo refleja perfectamente. Sí, buena respuesta. Pues nada, tienes que dejar ahora una pregunta abierta al invitado de la semana que viene. ¿Sabemos ¿Qué quién es? es? ¿Por? Ahora te lo diré. Ah, o sea, no. tengo que hacer la pregunta antes de saber. Qué macabro es Cristóbal. Retorcido. Pues no le voy a decir cuál sería su libro favorito porque sería un tópico viniendo de un escritor. Una pregunta Ah, estrafalaria. Sí. Tú estás para eso. Te hemos traído para eso. Sí. No voy a decir cuál es su libro favorito. Pregúntale en ese momento qué libro está leyendo. Bueno, es un estrafalario esa pregunta. Ay. Va al límite, Paco Rabanne. O sea, muy loco, ¿eh? ¡Qué loco! Va al O límite sea, ese tío. él va a una tienda de comida para llevar y se la come allí. Y, O sea, y no se la lleva. Tiene su razonamiento. Ay, cómo soy, tío, que soy. Tiene su razonamiento. Es gracioso, a veces te llega gente que tú sabes que no lee y tal, y por alguna razón pues te cae mal, y te llega y fingen contigo y te dicen, pues si yo leo mucho, yo leo constantemente, me encanta leer, me encanta ¿Qué andar. estás leyendo ahora? Y si ¿Qué lo estás hizo muy leyendo ahora? rápido... Ya está, si se te queda mirando, empieza a pensar no sé cuántas, y A ver, espera que recuerde el título. Sí. No estás leyendo. no estás leyendo. No estás leyendo. ¿Qué estáis leyendo ahora, chicos? Venga, Fuera de ya, ángulo. ya nos vamos. Estoy leyendo Fuera de ángulo, Fuera de que es mi ángulo próxima de reseña. Tokusou. En el quinto libro, Quinto libro. que por cierto, mañana tenemos una entrevista especial, el carboncillo afilado con el señor invitado de hoy, Paco Rabanne, que además de esas entrevistas que apetecen leer, de esas Diferente, entrevistas un que nos poco cuentan más. cosas como nunca suelen leerlas en una entrevista a un escritor. Que, que eso te lo supones, porque en la entrevista la vamos a hacer ahora. En el bar. Cervezas Sí, pero entre como medio. tengo preparadas las preguntas ¿Qué? y sé de qué palo va este hombre, y va a salir en exclusiva mañana en el quinto libro. Todos atentos a las redes sociales. Mañana por la mañana, el libro que te estás leyendo ahora mismo y cerramos. Paco. ¿Yo? Sí. Son A ver tres. si a ver si te voy a pillar. La tristeza del samurái de Hombre. Víctor del Árbol. Grande. Estoy viendo el diamante el de Juan Manuel de Prada, el último de Juan Manuel de Prada. ¿Puedes leer 3 libros a la vez? O sea, Sí, los tres sí. juntos. Sí. Los coges los tres y Y los bueno, ya lees. sabéis que hace tiempo que ya los que nos dedicamos a esto no leemos tampoco tanto por placer, que sí, que evidentemente sí, En pero... tres dimensiones los lees. Sí, sí. Sí, Y sí, tú, sí. boluda, venga, el último. Yo estoy leyendo La banda de los niños, de Roberto Saviano. Mira, yo me estoy leyendo 3 minutos de color, que me han dicho que, De es, de Pérez Cervantes. que es un librazo. Y acabo de empezar, lo empecé anoche. Un librazo por lo tocho. No, es pequeñito. Es una de las un novelas gran libro. negras. La novela novela del negra año, del año, sí. Una de las novelas negras del año. Sí. Roberto Saviano tiene ese... muy bien. Bueno, Esa no la he leído, me la apunto. muy bien. Pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado el programa. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Mucha suerte con ese nuevo proyecto en el que estás trabajando. Muchas gracias a Víctor con este concurso. Me encantan los concursos de Víctor. Y a Jesús Boluda por estar aquí. Te vemos o te escuchamos en JB Rock and Beta los viernes a las 10 de la noche. Y hasta aquí el Bancal de los Artistas. Nos vemos la semana que viene.